La señorita Marple y la niña junto al lago. La niebla de la mañana se aferraba a la superficie del lago Mere como un sudario. El joven Timothy Walcott, de apenas 10 años y ya agobiado por la tarea de ir a buscar agua para las rosas de su abuela, fue el primero en ver la mano pálida. Surgió entre los juncos de la orilla este, donde los sauces se inclinaban, con los dedos curvados hacia arriba, como si buscara ayuda que nunca llegaría. Dejó caer su cubo. El metal resonó contra la piedra, rompiendo el silencio del amanecer. La mano pertenecía a una niña no mayor que el propio Timothy, con el cuerpo medio sumergido en el agua poco profunda, su vestido de algodón ondeando a su alrededor como nenúfares. Su cabello oscuro y húmedo se extendía por la superficie en zarcillos que se movían suavemente con la corriente. Un zapato seguía en su pie, el otro flotaba 3 metros río abajo, atrapado en una rama caída. Timothy no gritó. El terror le había robado la voz por completo. En cambio, corrió, pisando con fuerza el estrecho sendero que serpenteaba desde el lago hasta la aldea, pasando junto a los antiguos robles que habían presenciado siglos de secretos, a través del hueco en el seto donde generaciones de niños habían allanado la tierra. Respiraba entrecortadamente. El corazón le latía con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. La señora Pemberton estaba en su huerto, examinando los guisantes tempranos con la concentración de una mujer que se valoraba por el rendimiento de la cosecha. Levantó la vista cuando Timothy irrumpió en su puerta, con el rostro pálido y la mirada desorbitada por la certeza de algo terrible. El chico habla sin pausa, las palabras se le atropellan. Hay una chica, en el lago, inmóvil, su mano, los juncos. Por favor, ven, por favor. La señora Pemberton no dudó, dejó los guisantes, tomó su bastón, aunque no necesitaba apoyo, y siguió a Timothy de vuelta al agua. Su mente, aguda como las tijeras de podar en el bolsillo de su delantal, ya calculaba las posibilidades. Los ahogamientos ocurrían, aunque rara vez en aguas tan poco profundas. Nadar en mayo parecía improbable. La temperatura aún conservaba el rigor del invierno. Algo andaba mal en la forma en que lo inapropiado siempre se anunciaba, silenciosamente, bajo la superficie de las cosas ordinarias. Llegaron juntos al lago. La señora Pemberton vio lo que Timothy había visto, y su expresión se endureció, con una mezcla de dolor y furia. La niña yacía inmóvil. Su piel tenía una palidez peculiar que denotaba horas, más que minutos, en agua fría. La señora Pemberton se metió en el agua sin quitarse los zapatos, sin importarle que sus faldas se empaparan, y levantó el pequeño cuerpo con sorprendente delicadeza. La cabeza de la niña colgaba sobre su hombro. El agua manaba del vestido empapado, cayendo al lago como lluvia. En la orilla la señora Pemberton dejó su carga sobre la hierba. Apretó la oreja contra el pecho de la niña, aguzando el oído para detectar la respiración que no salía, buscando un pulso que hacía tiempo que había perdido el ritmo. Timothy se quedó congelado, incapaz de apartar la mirada, incapaz de mirar más de cerca. La señora Pemberton examinó el rostro de la niña, memorizando rasgos que no reconocía. Era una extraña, o quizás una visitante. El pueblo era tan pequeño que cada residente conocía a los hijos, nietos y primos de visita de todos los demás. Esta niña no pertenecía a ninguno de ellos. Se fijaba en los detalles como los buenos observadores. Un pequeño moretón en la sien de la niña, de color morado negruzco y reciente. Arañazos en las palmas, de esos que se producen al agarrar corteza áspera o piedra. Sus uñas tenían restos de barro más oscuro que el fondo del lago, arcilla rojiza que provenía de algún otro lugar. Alrededor del cuello de la niña, colgaba un medallón de plata con una delicada cadena. La señora Pemberton no lo abrió. La policía tendría que comprobar que todo estaba tal como lo encontraron. Se acercaron pasos. El reverendo Blackwood emergió de las sombras matinales, con su sotana ondeando mientras recorría al amanecer su habitual recorrido por los límites de la parroquia. Se detuvo en seco al ver el cuadro ante él. Su rostro curtido se desvaneció en la tristeza. La señora Pemberton habla con firmeza. Llama al agente Hendricks. Dile que hemos encontrado a un niño muerto en el lago. Dile que traiga al médico aunque éste solo confirmará lo que ya sabemos. Dile que venga rápido antes de que la mitad del pueblo destruya cualquier evidencia que quede. El reverendo asiente comprendiendo la gravedad y regresa al pueblo. Su paso se acelera con cada paso hasta que echa a correr torpemente, con la sotana ondeando. Timothy finalmente recupera la voz, débil y temblorosa.
¿Quién es ella? La señora Pemberton vuelve a examinar el rostro de la niña, buscando alguna pista que la identifique. Parece bien cuidada. Su vestido, aunque sencillo, muestra costuras de calidad. Su cabello había sido trenzado con pulcritud antes de que el agua la soltara. Alguien la amaba, alguien la vistió con esmero, alguien pronto descubriría su ausencia y sentiría su mundo derrumbarse. No lo sé, dice la señora Pemberton en voz baja. Pero alguien sí, alguien sabe exactamente quién es. No añade lo que su mente aguda ya sospechaba. Alguien sabe no solo quién es esta chica, sino también cómo acabó en las aguas poco profundas del lago Mere con un moretón en la sien y arcilla bajo las uñas. Alguien lo sabe, y ese alguien aún camina entre ellos, respirando libremente mientras esta pequeña criatura ya no respira. El sol ascendía, disipando la niebla. Los pájaros comenzaron sus cantos matutinos, indiferentes a la tragedia humana. El lago recuperó su calma habitual, con una superficie lisa como el cristal, sin revelar nada de la violencia que había presenciado. Timothy se sienta pesadamente en el suelo, su joven mente luchando por comprender la mortalidad manifestada. La señora Pemberton permanece de pie, con la mirada escudriñando la orilla, el sendero, el bosque circundante, buscando lo que otros podrían pasar por alto, buscando la verdad en la disposición de las ramas rotas y la tierra removida. La mañana había comenzado como cualquier otra. Al mediodía todo el pueblo sabría que la muerte los había visitado. Al anochecer, el miedo se apoderaría de las cabañas y las mansiones, denso como la niebla que había ocultado la pálida mano de la muchacha que se extendía hacia arriba desde los juncos. Pero en ese momento, en ese terrible amanecer silencioso, solo 3 almas sabían el secreto que el lago había guardado durante la noche. Y una de esas almas pertenecía a una niña que nunca contaría su historia. Las noticias viajan por los pueblos ingleses más rápido que la peste y más persistentes que la oración. A media mañana todos los hogares en un radio de 5 kilómetros sabían que algo terrible había surgido del lago Mere. El agente Hendricks llegó con el doctor Ashford, ambos con rostro adusto y eficientes. Examinaron el pequeño cuerpo con una indiferencia profesional que apenas disimulaba su angustia. El doctor declaró lo que todos ya entendían. La muerte por ahogamiento probablemente ocurrió entre el atardecer y la medianoche de la noche anterior. El hematoma sugería una caída o un golpe antes de entrar al agua. Pero nadie pudo identificar a la víctima. La clínica del pueblo se convirtió en un punto de encuentro improvisado para quienes buscaban información. La señora Fletcher, quien dirigía la oficina de correos y conocía todos los asuntos en un radio de 10 millas, llegó con la revelación en la mano. «He visto a esta niña», anuncia la señora Fletcher al grupo reunido. «Han pasado 3 días. Compró 2 sellos de primera clase. Preguntó cómo llegar a Harley Manor, pero rechazó mi oferta de llamarla con antelación». La doctora Ashford se inclina hacia adelante. «¿Hablaste con ella entonces? ¿Te dio algún nombre?» La niña hablaba muy poco. Era educada pero reservada. Llevaba una maleta pequeña, de lona azul con esquinas de cuero. Le comenté que era pesada para una niña tan menuda. Se limitó a sonreír y dijo que podía arreglárselas perfectamente. El agente Hendricks toma notas en su desgastada libreta de cuero. La mansión Hartley pertenece a la familia Ashworth. ¿Han informado de alguna visita? Que yo sepa, no, responde la señora Fletcher, aunque las visitas entran y salen de esa casa sin previo aviso. La familia ha sido reservada estos últimos años. La puerta se abre. Entra la joven Sarah Mitchell, con el rostro enrojecido por las prisas. Trabaja como camarera en la mansión Hartley, un puesto que consiguió a pesar de tener apenas 16 años y ser propensa a los chismes. Sarah habla rápido. La chica se quedó en la mansión 2 noches. La señora Ashworth dio instrucciones estrictas de que no la molestaran. Dejé bandejas de desayuno afuera de su habitación cada mañana. La primera mañana nadie tocó la bandeja. La segunda mañana desapareció, consumida hasta la última miga. Anoche oí voces alzadas desde la biblioteca después de cenar. La chica y el señor Ashworth, el hijo mayor, discutían sobre algo. No pude entender las palabras, pero el tono se oyó con claridad. ¿A qué hora concluyó esta discusión?, pregunta el agente Hendricks. Quizás las 8:30, quizás las 9. Estaba haciendo fuego en las habitaciones de arriba. Cuando bajé más tarde, la biblioteca estaba vacía. La habitación de la chica también. Nadie había dormido en su cama. Su maleta seguía allí, pero su abrigo había desaparecido. La señora Fletcher interrumpe.
La maleta azul con esquinas de cuero. Sarah asiente. Lo mismo. La señora Ashworth parecía ansiosa todo el día de ayer. No dejaba de preguntar si alguien había visto a la niña. A la hora del té parecía bastante angustiada, aunque no explicó por qué. El señor Ashworth, el padre, se encerró en su estudio y se negó a cenar. Toda la casa se sentía extraña, tensa, como el aire antes de que estalle una tormenta. El doctor Ashford intercambia miradas con el agente. Tendré que examinar el cuerpo más a fondo en la morgue. Puede que haya otras lesiones ocultas por la ropa. Los hematomas sugieren fuerza, pero el ahogamiento sigue siendo la causa principal. Timothy Walcott se sienta en un rincón, olvidado por los adultos, absortos en sus preocupaciones. Se mira las manos, aún ligeramente temblorosas. No deja de ver esa mano pálida que se extiende hacia arriba, con los dedos curvados como si intentara alcanzar algo inalcanzable. El reverendo Blackwood entra con expresión preocupada. He hablado con la familia Ashworth. Confirman que una joven invitada se alojó con ellos. Un pariente lejano, según afirman. La hija del primo fallecido de la señora Ashworth. La niña llegó inesperadamente hace 2 noches, viajando sola desde Londres en tren. Su madre, según dijeron, falleció 6 meses antes. Su padre, desconocido o reacio a reclamarla. Los Ashworth habían estado discutiendo los arreglos para su tutela. El agente Hendricks escribe furiosamente. El nombre del niño. Lydia Pemberton. Aunque no tiene parentesco con Nuestra Señora Pemberton. Tiene 9 años. Nació en Hampshire. Se mudó a Londres con su madre tras una disputa familiar. Los Ashworth poseen documentación, certificados de nacimiento y demás, aunque no los examiné con detenimiento. Sarah Mitchell se remueve incómoda. Hay más. Ayer por la tarde llegó un telegrama para la señora Ashworth. Lo leyó y palideció como la leche. Llamó a su esposo inmediatamente. Después de hablar en privado, ambos parecían agitados. Esa noche, durante la cena, antes de la discusión que mencioné, el señor Ashworth, hijo, sugirió que la niña podría ser más feliz con otros parientes. La señora Ashworth protestó con firmeza. Debatieron el asunto delante de la propia Lydia, como si fuera un mueble en lugar de una persona capaz de oír. ¿Qué otros parientes?, pregunta la señora Fletcher. Sarah se encoge de hombros. No se menciona a nadie por su nombre, pero el señor Ashworth, hijo, insistía en que el acuerdo era imposible, que las complicaciones lo hacían insostenible. Sus palabras exactas: las complicaciones lo hacen insostenible. La sala se queda en silencio. Todos comprenden que las complicaciones suelen implicar dinero, herencia y legitimidad. Las preguntas no formuladas pesan. ¿Era Lydia realmente una prima lejana? Presentó reclamaciones sobre la fortuna Ashworth. Alguien había decidido que planteaba problemas inconvenientes que era mejor resolver definitivamente. El doctor Ashford se aclara la garganta. Debo regresar al lago. Examine la escena con más atención a plena luz del día. Agente, debería acompañarme. Visitaré la mansión Hartley, dice el agente Hendricks. Entrevistaré a cada miembro de la familia por separado, aunque sospecho que ya habrán preparado sus historias con cuidado. La señora Fletcher sorbe. Historias, sí. Esa casa guarda secretos tan densos como la hiedra de sus paredes. Siempre los ha albergado. El padre perdió a su primera esposa en extrañas circunstancias, aunque la culpa recayó en una neumonía. El hijo mayor pierde más dinero en el juego que el que la mayoría de las familias ganan en toda su vida. La hija menor, con apenas 18 años, huyó a Londres el año pasado y regresó embarazada, soltera y avergonzada. Enviaron al bebé lejos, silenciaron el escándalo con dinero y amenazas. Esta Lydia, dice Timothy de repente, con una voz que sorprende por su inesperada intrusión. Parecía asustada cuando la gente la vio. Sarah considera la pregunta seriamente. No asustada exactamente, quizás decidida. Se comportaba con determinación, como si hubiera venido a lograr algo específico. Cuando la vi en el pasillo, estaba examinando retratos familiares con gran atención. Estudiaba los rostros como si buscara a alguien. O esté buscando semejanzas, murmura la señora Fletcher. Quizás este niño no vino buscando caridad, sino reclamando su derecho de nacimiento. Las implicaciones se extendieron por la sala como tinta derramada. Si Lydia representaba una amenaza para la herencia de Ashworth, si llevaba consigo la prueba de alguna reclamación o escándalo, si su propia existencia desafiaba mentiras cuidadosamente construidas, entonces su muerte no se convirtió en un trágico accidente,
sino en una solución calculada. El sol de la mañana iluminaba la consulta con una claridad cruel. En algún lugar, una niña yacía fría e inmóvil, con sus secretos encerrados tras unos labios azules. En algún lugar de Hartley Manor, alguien respiraba con tranquilidad sabiendo que esos secretos permanecerían para siempre en el olvido. Pero los secretos, como los cuerpos, tienen formas de salir a la superficie cuando menos se los espera. El tren de la tarde procedente de Londres dejó a sus pasajeros en la estación de Mere St. Mary con su habitual eficiencia. La señorita Jane Marple bajó al andén con una modesta maleta y ropa de viaje práctica que denotaba economía práctica más que lujo. Sus ojos, de un azul intenso bajo el ala de su sombrero anticuado, escrutaban el pueblo con la atención de quien comprende que las superficies siempre ocultan profundidades. Había venido a visitar a Beatrice Hartley, su mejor amiga de la época escolar, cuando ambas eran jóvenes y el mundo parecía construido con simples certezas. Beatrice vivía ahora en una pulcra cabaña con vistas al lago, viuda desde hacía 5 años y agradecida por la compañía que comprendía la particular soledad de la vejez. Beatrice esperaba en la estación, con una sonrisa sincera pero forzada. «Jane, qué guapa estás. Espero que el viaje no haya sido demasiado pesado». La señorita Marple abrazó a su vieja amiga con un afecto atemperado por la observación inmediata. Beatrice parecía preocupada. Su saludo transmitía una alegría forzada. Algo había perturbado el tranquilo retiro en el pueblo que Beatrice describía con tanto cariño en sus cartas. «El viaje transcurrió sin contratiempos», respondió la señorita Marple, aunque confieso que el paisaje parecía bastante sombrío. Se avecinaban nubes oscuras. «Se han acumulado más que nubes», dijo Beatrice en voz baja. «Ven, tomaremos el té y te lo explicaré todo, aunque no sé por dónde empezar». Caminaron juntos por el pueblo. La señorita Marple anotaba detalles con la eficiencia inconsciente de una larga práctica. La oficina de correos estaba repleta de clientes ansiosos apiñados cerca de la ventana. La panadería, habitualmente fragante y acogedora según las cartas de Beatrice, parecía apagada. Los aldeanos hablaban en voz baja, mirando hacia el sendero del lago con expresiones que mezclaban miedo y curiosidad morbosa. En la cabaña de Beatrice se sirvió el té con manos temblorosas. Las dos mujeres se acomodaron en la sala de estar, cuyas ventanas daban al lago Mere, cuya superficie ahora era apacible y engañosamente inocente. Beatrice sirve el té descuidadamente. Su distracción es evidente. Anoche murió una niña. Jane se ahogó en el lago. La pequeña Lydia, invitada de los Ashworth en la mansión, Timothy Walcott, la encontró esta mañana. Todo el pueblo está conmocionado. La señorita Marple acepta su taza con firmeza. ¡Qué horror! Un accidente, presumiblemente. Beatrice duda. Eso dicen algunos, pero los rumores se extendieron rápidamente por aquí. La niña llegó hace solo 2 días. Ayer la tensión era intensa en la mansión. Los sirvientes murmuraban sobre discusiones y telegramas extraños. Al anochecer, Lydia había desaparecido. Esta mañana estaba muerta. La señorita Marple sorbe su té pensativa. ¿Conocías a esta niña? La vi una vez, brevemente, pasando por la cabaña ayer por la tarde. Se movía con determinación, dirigiéndose al centro del pueblo. Su expresión me pareció extrañamente seria para alguien tan joven. Ojos viejos en un rostro joven, si me entiendes. La señorita Marple lo comprendió perfectamente. Había visto expresiones así antes, en niños cargados con el conocimiento de los adultos, con un peso que ningún niño debería llevar. La familia Ashworth, pregunta amablemente la señorita Marple, ¿qué clase de personas son? Beatrice deja su taza con un fuerte tintineo. Rica, pero con problemas. El dinero antiguo desaparece lentamente debido a malas inversiones y peores hábitos. James Ashworth, el padre, heredó una importante propiedad, pero la administra mal. Su hijo mayor, Robert, posee encanto, pero carece de carácter. Juega imprudentemente y se asocia con empresas cuestionables en Londres. La hija menor, Evelyn, tomó decisiones desafortunadas el año pasado. Una hija extramatrimonial, apartada discretamente para evitar el escándalo. Y la señora Ashworth. Cordelia Ashworth mantiene las apariencias desesperadamente. Se aferra a la respetabilidad como un ahogado, se aferra a la madera a la deriva. Su familia provenía del comercio y amasó su fortuna en el transporte marítimo. El matrimonio la elevó socialmente, pero los últimos años han sido difíciles. Presiona financieramente, la desgracia familiar
el lento desmoronamiento de todo lo que luchó por construir. La señorita Marple se levanta y se acerca a la ventana. Contempla el lago, observando cómo la luz del atardecer danza sobre la superficie. En su experiencia, las masas de agua atraían secretos como los espejos, atraían miradas. La gente creía que el agua ocultaba pruebas, que borraba la culpa. Solían equivocarse. Esta Lydia, dice la señorita Marple en voz baja, vino alegando parentesco con la familia. Supuestamente un primo lejano, la conexión familiar de Cordelia. Pero Sarah Mitchell, que trabaja en la mansión, le susurró a la esposa del carnicero, quien se lo contó a la hermana del vicario, quien me informó que existían documentos, actas de nacimiento, cartas, tal vez un testamento. Lydia los trajo en esa maleta azul. La señorita Marple se aparta de la ventana. Documentos que prueban qué exactamente. Beatriz se baja la voz aunque están completamente solos. Algunos dicen que Lydia no era una prima lejana. Otros dicen que era hija de Cordelia de una relación anterior, entregada al nacer, y que ahora ha regresado para reclamar su lugar. Otros susurran que era la hija ilegítima de James Ashworth, prueba de una infidelidad que podría destruir el matrimonio. Otros sugieren que trajo pruebas de algún fraude comercial, algo que podría enviar a toda la familia a prisión si se descubría. La señorita Marple regresa a su silla. Sus agujas de tejer emergen de su bolso con la facilidad de una experta. El rítmico clic contrasta con sus pensamientos. Empieza a trabajar en lo que parece ser un patuco de bebé, moviendo los dedos automáticamente mientras su mente organiza los datos en patrones. Los chismes a menudo contienen verdades envueltas en especulaciones, observa la señorita Marple, como las semillas en la fruta. Hay que clasificarlas con cuidado. Beatriz observa a su amiga trabajar la lana con firmeza. Jane, ¿crees que fue un asesinato? La señorita Marple considera la pregunta seriamente. Piensa en el moretón mencionado en las conversaciones del pueblo. Piensa en discusiones, telegramas y documentos en maletas azules. Piensa en familias dispuestas a hacer cosas terribles para proteger secretos terribles. Creo, dice la señorita Marple con cuidado, que ahogarse en aguas poco profundas requiere una explicación. Un adulto podría tropezar y golpearse la cabeza, desorientándose. Pero un niño de esa edad comprende el agua instintivamente. Se retuerce, grita, lucha por respirar. Que Lydia se ahogara silenciosamente sugiere que o bien estaba inconsciente antes de entrar al lago, o bien alguien la mantuvo bajo la superficie hasta que cesó su forcejeo. Beatriz se palidece. Eso es un asesinato atroz. En efecto, la señorita Marple está de acuerdo. Hace una pausa en su labor de punto, examinando un punto perdido con la misma atención con la que prestaría a una pista crucial. Un asesinato vil, un asesinato cuidadosamente planeado. Alguien deseaba que esta niña fuera silenciada. Alguien no podía permitirle decir la verdad que albergaba. Alguien creía que el agua ocultaría lo que realmente sucedió. Pero el agua, como la lana, tiene memoria. Conserva formas, revela patrones a quienes saben interpretarlos. La señorita Marple reanuda su labor de punto, con el tintineo constante de las agujas. Mañana visitaría el lago y examinaría el lugar con sus propios ojos. Hablaría con los aldeanos, escucharía sus historias, observaría lo que revelaban con sus palabras y gestos. Desenredaría este misterio, hilo a hilo, hasta que emergiera el verdadero patrón. Porque en algún lugar de este tranquilo pueblo, alguien había asesinado a un niño, y ese alguien seguramente se creía a salvo, con su crimen oculto bajo aguas oscuras y mentiras aún más oscuras. Pronto descubrirían su error. Hartley Manor se alzaba contra el cielo del atardecer como una acusación hecha arquitectura. El agente Hendricks llegó con el Dr. Ashford exactamente a las 6, un horario elegido deliberadamente para interrumpir los preparativos de la cena. Los culpables se rebelaron al interrumpir las rutinas. Los inocentes toleraron las molestias con elegancia. Los Ashworth no lograron ni la revelación de la culpa ni la gracia de la inocencia. James Ashworth los recibió en su estudio, una habitación que olía a humo de cigarro y a ansiedad financiera. Los libros de contabilidad yacían dispersos sobre su escritorio. Las botellas vacías sugerían una copa por la tarde. El hombre mismo parecía mayor de sus 50 años, con el rostro surcado por el estrés y las manos ligeramente temblorosas, mientras señalaba sillas que claramente deseaba que no ocuparan. El agente Hendricks comienza sin preámbulos. Señor Ashworth, describa su relación con la niña fallecida
Lydia Pemberton. James se aclara la garganta repetidamente antes de encontrar las palabras. Era la hija de la prima de mi esposa. Quedó huérfana recientemente. Cordelia se sintió obligada a ofrecerle refugio mientras decidíamos qué hacer. Disposiciones apropiadas, repite el agente. ¿Qué disposiciones tenía previstas? James hace un gesto vago con la mano. Quizás un internado, o algún otro familiar. El niño no podría quedarse aquí permanentemente. Carecemos de recursos para personas a cargo. El doctor Ashford interviene en voz baja. Sin embargo, la mansión parece considerable. Sin duda, un solo niño requiere un gasto modesto. Las apariencias engañan. Espeta James. Esta casa consume dinero como el fuego consume papel. Las reparaciones se acumulan. El personal exige salarios. Los impuestos aumentan anualmente. Sobrevivimos con un capital menguante. Otra boca que alimentar. Otro futuro que financiar. Representaba una carga insoportable. La presencia de Lydia creó dificultades económicas, afirma el agente Hendricks. James duda fatalmente. Entre otras complicaciones. El agente se inclina hacia adelante. ¿Qué otras complicaciones, señor Ashworth? Antes de que James pueda responder, la puerta del estudio se abre. Cordelia Ashworth entra sin llamar, con su elegancia deslucida por los ojos hinchados y una postura defensiva. Había estado llorando últimamente, aunque intentó ocultar la evidencia con polvos y orgullo. Mi marido no tiene malas intenciones, anuncia Cordelia. Lydia trajo documentos que sugerían ciertas conexiones familiares que discutíamos. Su madre, mi difunta prima, era propensa a las ilusiones y a las mentiras. Teníamos la intención de verificar las afirmaciones legalmente antes de comprometernos. El doctor Ashford pregunta qué afirma específicamente. Cordelia aprieta la mandíbula. Afirmaciones de paternidad. Afirmaciones de derechos de herencia. Afirmaciones diseñadas para sacarle dinero a gente que ya está pasando apuros. Mi prima era una mujer difícil, siempre buscando ventajas. Al parecer, educó a su hija de forma similar. Habla usted con dureza de un niño muerto, observa el agente Hendricks. La compostura de Cordelia se quiebra un poco. Digo la verdad sobre la manipulación. Esa niña llegó con documentos que supuestamente demostraban su derecho a acciones del patrimonio de Ashworth. Documentos que contradecían la genealogía establecida. Sospechamos de falsificación. ¿Usted informó a las autoridades sobre la sospecha de falsificación?, pregunta el agente. Cordelia titubea. Pensábamos consultar con abogados. Pero no lo habías hecho antes de que Lydia muriera. El silencio responde elocuentemente. Un golpe interrumpe la entrada. Entra Robert Ashworth, el hijo mayor, guapo con el aire despreocupado de los hombres que nunca desarrollaron una sustancia que igualara la apariencia. Se comporta con una falsa confianza que disimula mal su genuina ansiedad. Padre, oí que llegaron visitas oficiales. Seguramente debería participar en las conversaciones. Robert, dice James con firmeza. Se trata de la muerte del niño. Precisamente por eso debería estar presente, responde Robert. Hablé extensamente con Lydia antes de que falleciera. Quizás mis observaciones sean útiles. El agente Hendricks señala una silla vacía. Por favor, siéntese, señor Ashworth. Describa sus conversaciones con Lydia. Robert se organiza con cuidado. La niña poseía una franqueza desconcertante. Hizo preguntas directas sobre la historia familiar, la propiedad y el testamento de mi abuelo. Intenté evadirme, pero insistió. Finalmente, le dije claramente que sus reclamaciones se investigarían adecuadamente y que debía dejar de exigir. ¿Cómo respondió Lydia?, pregunta el doctor Ashford. Robert sonríe sin humor. Ella se ríe. Dijo que la investigación revelaría verdades incómodas para todos. Dijo que poseía pruebas que conmocionarían profundamente a la familia. Dijo que su madre había sido mucho más astuta de lo que creíamos. ¿Qué pruebas exige el agente Hendricks? Papeles en su maleta. Me los mostró brevemente. Actas de nacimiento con nombres que suscitaban dudas. Fotografías, cartas. Confieso que entendí poco. Los asuntos legales me confunden, pero parecía completamente segura de que su caso era irrebatible. ¿Y dónde está esa maleta ahora? Robert se encoge de hombros con aire elaborado. Supongo que en la habitación que ella ocupaba. No la he visto desde nuestra conversación. El agente Hendricks toma notas. Necesito revisar esa maleta inmediatamente. Claro, dice Cordelia demasiado rápido. Aunque te advierto que la niña podría haberlo inventado todo.
La desesperación convierte a los desafortunados en mentirosos. La puerta del estudio se abre de nuevo sin ceremonias. Evelyn Ashworth, de 18 años y con la belleza exhausta de quien ha sufrido mucho y esperaba más sufrimiento, está de pie en el umbral. Sus ojos oscuros y conocedores observan al grupo reunido con cinismo cansado. «Hablas de Lydia sin mí», dice Evelyn. «Qué típico. La familia prefiere que permanezca invisible». Evelyn, si sea su madre, sube inmediatamente. «No», responde Evelyn con calma. «Hablaré. Hablé con Lydia la noche que murió. Le conté las verdades que esta familia se esfuerza desesperadamente por ocultar. Quizás mi honestidad contribuyó a su muerte. No agravaré la culpa con un silencio continuo». James se levanta bruscamente. «Te quedarás callado». Evelyn lo ignora. Se dirige directamente al agente Hendricks. «Lydia era mi media hermana, ilegítima, pero genuina. Mi padre la casó con el primo de mi madre durante una época de problemas matrimoniales. El primo crió a Lydia solo, guardando el secreto a cambio de una paga mensual. Cuando el primo falleció, cesaron los pagos. Lydia encontró documentos que lo explicaban todo. Vino aquí exigiendo reconocimiento y apoyo. La sala estalla en caos. Cordelia grita negación. James exige silencio a Evelyn. Robert intenta explicaciones complicadas que no convencen a nadie. Evelyn continúa, elevando la voz por encima del ruido. Su padre se negó a reconocerlo. Su madre insistió en discreción. Robert sugirió soluciones permanentes a problemas temporales. Solo yo sentí lástima. Le advertí a Lydia que se fuera, que abandonara sus reclamos, que se protegiera. Se negó. Dijo que la justicia importaba más que la seguridad. Esa noche desapareció. Esta mañana estaba muerta. El agente Hendricks se pone de pie. «Pongo esta casa bajo investigación. Nadie sale de la mansión sin permiso. Examinaré las pertenencias de Lydia de inmediato. Cada uno de ustedes proporcionará una declaración escrita detallando su paradero anoche, entre el atardecer y la medianoche». «No puede sospechar seriamente de nosotras», susurra Cordelia. «Somos gente respetable». El agente la mira fijamente. «La gente respetable no permite que niños mueran protegiendo secretos vergonzosos, señora Ashworth. Alguien de esta casa, o alguien relacionado con ella, se aseguró de que Lydia nunca revelara lo que sabía, que alguien cometió un asesinato. Tengo la intención de demostrar quién fue». Se da la vuelta y sale del estudio. El doctor Ashford lo sigue en silencio. Tras ellos, la familia Ashworth se deshace en recriminaciones y acusaciones. Afuera, anochecía. El lago esperaba, paciente y previsor. En algún lugar bajo esas aguas oscuras, la verdad permanecía sumergida. Pero no para siempre. La verdad, como las víctimas de asesinato, siempre salía a la superficie. El amanecer amaneció gris y reticente sobre Mare St. Mary. El agente Hendricks había pasado la noche examinando las pertenencias de Lydia esparcidas sobre su escritorio en la estación del pueblo. La maleta azul revelaba sus secretos metódicamente. Certificados de nacimiento que mencionaban a James Ashworth como padre. Fotografías que mostraban a la prima de Cordelia embarazada. Cartas con detalles de acuerdos de pago a lo largo de 9 años. Un libro de contabilidad que registraba cada chelín recibido, cada promesa hecha, cada mentira mantenida. Lo más incriminatorio de todo era un diario escrito con letra infantil que documentaba los últimos días de Lydia. Las anotaciones pintaban a Robert Ashworth con tintes de amenaza y peligro. Entrada del martes. Robert me siguió hasta el pueblo. Cree que no me di cuenta. Me observaba desde el otro lado de la calle mientras compraba sellos. Su mirada reflejaba cálculo más que amabilidad. Entrada del miércoles. Robert me acorraló en el pasillo después del desayuno. Habló en voz baja para que los sirvientes no lo oyeran. Dijo que las complicaciones se resolverían si yo demostraba sensatez. Dijo que la gente sensata entendía cuando las situaciones se volvían insostenibles. Dijo que los accidentes les ocurrían a los niños irracionales. Le dije que hablaría con el alguacil. Se rió y dijo que los alguaciles creían más a los caballeros respetables que a las niñas huérfanas que hacían acusaciones descabelladas. Entrada del jueves, las últimas palabras que Lydia escribió. Robert me ofreció dinero esta noche. 500 libras para desaparecer para siempre. Dijo que podía empezar de cero en otro lugar. Cambiar de nombre y olvidarme de la existencia de la familia Ashworth. Me negué. Se enfadó. Su voz cambió. Dijo que me arrepentiría de mi terquedad. Dijo que el lago era profundo y que los recuerdos eran escasos. Tengo miedo.
Si algo me pasa, Robert Ashworth es el responsable. El agente Hendricks cerró el diario con cuidadosa reverencia. La niña había documentado su propio asesinato con una claridad desgarradora. A las 8 llegó a Harley Manor con 2 agentes de la policía del condado. Robert Ashworth los recibió en el vestíbulo, con su fachada de seguridad ya desmoronándose bajo el peso del inevitable arresto. Señor Robert Ashworth, dice el agente formalmente. Lo detengo bajo sospecha de asesinar a Lydia Pemberton. No está obligado a decir nada a menos que lo desee, pero todo lo que diga se registrará por escrito y podrá presentarse como prueba. Robert intenta indignarse, pero solo logra entrar en pánico. Esto es absurdo. No he cometido ningún delito. El agente Hendricks presenta el diario. Lydia documentó sus amenazas con gran detalle. Registró su oferta de dinero sangriento para desaparecer. La nombró específicamente como la persona a la que más temía. Horas después de escribir estas palabras, estaba muerta. Eso constituye una prueba que requiere explicación. El rostro de Robert palidece. Quizás hablé con dureza. No pretendía causar daño. Seguramente entiendes que las disputas familiares se acaloran sin que haya intenciones asesinas. El agente hace una señal a sus oficiales. Avanzaron esposados. Robert retrocede, con las manos en alto a la defensiva. Espera, déjame explicarte bien. Sí, discutí con la niña miserable. Sí, quería que se fuera. Amenazó todo lo que construimos durante generaciones. Pero no la maté. Juro por mi vida que no la maté. ¿Dónde estaba usted entre las 9 y la medianoche del jueves?, le pregunta un oficial. Robert duda. Estuve aquí en la mansión. ¿Alguien puede verificar su presencia? Robert traga saliva con dificultad. Me retiré a mi habitación después de cenar. Leí hasta quizás las 10 y luego dormí. Así que nadie puede confirmar su paradero durante las horas críticas. Robert busca desesperadamente palabras que puedan salvarlo. Mi padre me vio brevemente. Fui a su estudio sobre las 9:30 para hablar de asuntos de su patrimonio. El agente Hendricks toma notas. Verificaremos esa afirmación. Sin embargo, incluso si fuera cierta, aún tuvo una oportunidad antes y después. El lago está a solo 15 minutos a pie de esta casa. Podría haber salido por el jardín, cometido un asesinato y regresado antes de que nadie notara su ausencia. Jamás lo haría, protesta Robert débilmente. No soy capaz de tal brutalidad. Las entradas de su diario sugieren lo contrario. Amenazar a un niño de 9 años requiere una brutalidad considerable, señor Ashworth. Las esposas se cierran alrededor de las muñecas de Robert con una firmeza metálica. No opone más resistencia. Su cuerpo se desploma con la resignación de quien comprende que las pruebas circunstanciales a veces superan la inocencia. Cordelia aparece en la escalera, con su bata de mañana, echada apresuradamente sobre la ropa de dormir. Presencia el arresto de su hijo con la agonía de una madre escrita en su rostro. Robert no hizo esto, llora Cordelia. Es desconsiderado y egoísta, pero no asesino. Estás cometiendo un terrible error. Señora Ashworth, responde el agente con suavidad. La evidencia habla claro. Su hijo amenazó a Lydia repetidamente. Tenía motivos para proteger la reputación y las finanzas familiares. Tuvo la oportunidad en horas no verificadas. Poseía la fuerza física para dominar a una niña pequeña. Cordelia baja las escaleras rápidamente. Debe haber otras explicaciones. Alguien más quería silenciar a Lydia. Alguien ajeno a la familia, quizás. ¿Quién fuera de la familia sabía siquiera de la existencia de Lydia? Pregunta el agente Hendricks con sensatez. Llegó hace 2 días. No habló con casi nadie, salvo con los de su casa. La niña representaba una amenaza específica para los Ashworth. La lógica apunta hacia adentro, no hacia afuera. James Ashworth sale de su estudio, todavía con la ropa de ayer, con los ojos enrojecidos por la noche en vela y el exceso de whisky. Observa a su hijo esposado con una extraña mezcla de vergüenza y alivio. Llévenselo entonces, dice James en voz baja. Hagan lo que la ley exige. Pero sepan que este agente, mi hijo, hereda mis debilidades, cobardía, flexibilidad moral, instinto de supervivencia desesperado. Estas cualidades hacen a las personas terribles. No necesariamente hacen a los asesinos. Los oficiales conducen a Robert hacia la puerta. Se marcha sin oponer resistencia. Su anterior bravuconería se ha evaporado por completo. Al pasar junto a su padre, habla con sorprendente claridad. No soy culpable de este delito, pero sí de no haberlo evitado. Cargaré con esa carga independientemente del veredicto.
La puerta se cierra tras ellos. La mansión se sumió en un silencio opresivo. El agente Hendricks permanece allí, con expresión preocupada a pesar de haber asegurado a su sospechoso. Algo en el arresto parecía incompleto, como una ecuación matemática que se equilibraba superficialmente pero contenía errores ocultos. Presentaría pruebas ante el magistrado, buscaría la condena con diligencia profesional. Sin embargo, la duda lo atormentaba, persistente e incómoda. Robert Ashworth se declaró culpable. Las pruebas respaldaban su culpabilidad. La lógica exigía culpabilidad. Pero la verdad a veces se escondía tras las apariencias. Y las investigaciones de asesinato que se resolvían con demasiada claridad a menudo ocultaban complicaciones bajo su pulcra apariencia. El agente abandonó Harley Manor, sintiéndose a la vez satisfecho e inquieto. Había arrestado al sospechoso evidente. Si había arrestado al verdadero asesino seguía siendo inquietantemente incierto. La señorita Marple pasó la mañana del viernes en la biblioteca del pueblo. El edificio, pequeño y polvoriento, albergaba registros históricos locales junto con volúmenes de préstamo. La señorita Marple solicitaba periódicos antiguos con la cortés determinación que los bibliotecarios encontraban imposible de rechazar. Se sentó en una mesa de la esquina con montones de páginas amarillentas, con su cesta de tejer a su lado, dispuesta a excavar en el pasado en busca de pistas sobre el presente. Beatriz se unió a ella después de una hora, llevando té en un termo y la curiosidad apenas contenida. Jane, todo el pueblo habla del arresto de Robert Ashworth. Dicen que el caso está resuelto, el asesino atrapado y se hizo justicia. Sin embargo, tú estás aquí leyendo periódicos antiguos. ¿Dudas de la conclusión del alguacil? La señorita Marple levanta la vista de una edición de 1923. Dudo que todas las conclusiones se hayan sacado demasiado rápido, querida. Las investigaciones de asesinatos son como patrones de tejido. Si te apresuras en las primeras vueltas, los errores se multiplican hasta que toda la prenda se vuelve inutilizable. Es mejor proceder metódicamente, comprobando la precisión de cada punto. Vuelve su atención al periódico. El titular dice, tragedia local en Mare Lake. Beatriz se mira por encima del hombro. Eso pasó antes de que me mudara aquí. ¿Qué dice? La señorita Marple lee en voz alta. En agosto de 1923, Bernchester, la señorita Caroline Fletcher, de 17 años, hija del director de correos, se ahogó en el lago Mere en circunstancias que la investigación consideró sospechosas. La señorita Fletcher había estado cortejando a James Ashworth, entonces un joven con gran futuro. Sin embargo, la familia de James desaprobó la unión, considerando a la hija del director de correos por debajo de su posición social. Testigos informaron de acaloradas discusiones entre la pareja en los días previos a la muerte de la señorita Fletcher. James afirmó que Caroline fue a nadar sola a pesar de las advertencias sobre corrientes peligrosas. Su cuerpo fue descubierto cerca de la orilla este, el mismo lugar donde Timothy Walcott encontró a Lydia. La investigación concluyó con un veredicto de muerte accidental, aunque persistieron rumores de un crimen que nunca se demostró. Beatriz se sienta pesadamente. James Ashworth fue vinculado a otro ahogamiento en el mismo lago. Las agujas de la señorita Marple hacen clic sin parar, en efecto. Ahora observe este artículo de 1935. Señala a otro periódico. Mujer local muere en trágica caída. La señora Margaret Ashworth, esposa de James Ashworth, presidente de Harley Manor, falleció ayer tras caer por la escalera principal de la casa familiar. El doctor Ashford, quien examinó el cuerpo, atribuyó la muerte a un traumatismo craneoencefálico grave, compatible con la caída. La señora Ashworth se encontraba mal de salud, con mareos que pudieron haber contribuido al accidente. Dejó a su esposo y a sus dos hijos pequeños, Robert y Evelyn. El funeral se celebrará el martes en la iglesia de San Miguel. Dos mujeres relacionadas con James Ashworth, susurra Beatriz. Ambas fallecieron en circunstancias cuestionables. La señorita Marple dobla el periódico con cuidado. Encontré otro artículo de 1938. Un socio de James Ashworth desapareció, visto por última vez cerca del lago. Su cuerpo nunca fue recuperado. El hombre le debía a James una cantidad considerable de dinero por un negocio inmobiliario fallido. Con su muerte la deuda se volvió incobrable, lo que salvó a James de una situación financiera difícil. Esto no puede ser una coincidencia, dice Beatriz. La señorita Marple reanuda su labor de punto. Los patrones se repiten, querida.
Mere Lake ha presenciado más que suficientes muertes convenientes que benefician a la familia Ashworth. Sin embargo, en cada ocasión, las circunstancias resultaron lo suficientemente fortuitas como para evitar el procesamiento. James Ashworth posee, o bien una extraordinaria desgracia al perder a personas de su entorno, o bien una extraordinaria habilidad para planear muertes que evaden la justicia. Pero Robert es arrestado por el asesinato de Lydia, y Beatrice protesta. Si James es el verdadero asesino, la persona equivocada enfrenta juicio. La mirada de la señorita Marple se agudiza. Precisamente, considere la facilidad con la que Robert se convirtió en el sospechoso obvio. Sus amenazas estaban documentadas. Su motivo era claro. Su coartada débil. Todo apuntaba a su culpabilidad con notable facilidad. Demasiado conveniente quizás. La señorita Marple asiente lentamente. Un asesino astuto podría manipular las pruebas para implicar a otra persona. Robert amenazó a Lydia abiertamente, creando una distracción perfecta. Mientras tanto, el verdadero asesino operaba en la sombra, permitiendo que las sospechas se acumularan en otras partes. ¿Crees que James mató a Lydia?, dice Beatrice, igual que mató a Caroline Fletcher, a su primera esposa y a su socio. La señorita Marple deja de tejer. Creo que James Ashworth sabe cómo usar el lago. El agua oculta evidencias. El ahogamiento parece accidental. El lugar en sí mismo conlleva una especie de terrible tradición. Cada muerte refuerza la idea de que el lago cobra víctimas por desgracia, no por asesinato. Para entonces el patrón se ha vuelto casi invisible. La gente acepta que Mere Lake es peligroso. Dejan de preguntarse si el peligro podría tener influencia humana. Beatrice tiembla a pesar del calor de la biblioteca. ¿Cómo se prueba algo que ocurrió hace tanto tiempo? Caroline murió hace 30 años. Margaret murió hace 20 años. El socio desapareció hace 17 años. Ya no existen pruebas. La señorita Marple coincide en que quizá no exista evidencia física. Pero la evidencia psicológica persiste. Los patrones de comportamiento persisten a lo largo de la vida. Un hombre que asesina una vez probablemente volverá a hacerlo si se ve amenazado. James fue expuesto a través de Lydia. Ella portaba documentación que demostraba su infidelidad, demostrando que había tenido un hijo fuera del matrimonio. Tal revelación destruiría la poca reputación que le quedaba. Y lo que es más importante, podría impulsar una nueva investigación de muertes anteriores. Podrían surgir preguntas sobre el oportuno ahogamiento de Caroline poco después de que se volviera inoportuna. Podría especularse sobre la caída fatal de Margaret tras descubrir las infidelidades de su marido. Entonces James silenció a Lydia para evitar que el pasado saliera a la luz, concluye Beatrice. La señorita Marple reúne los periódicos en una pila ordenada. Eso representa mi hipótesis. Sin embargo, demostrarla requiere más que un simple reconocimiento de patrones históricos. Necesito pruebas contemporáneas que vinculen a James con la muerte de Lydia. Necesito demostrar cómo la evidente culpabilidad de Robert enmascara la verdadera culpabilidad de su padre. Necesito un testigo o una pista que desmienta la narrativa que todos aceptan. ¿Dónde encontrarás esa evidencia?, pregunta Beatrice. La señorita Marple se levanta, recogiendo su cesta de tejer. En el mismo lago. Los cuerpos y el agua cuentan historias a quienes leen con atención. Mañana por la mañana, visitaré el lugar donde Timothy encontró a Lydia. Examinaré las orillas, la profundidad, las corrientes. Reconstruiré los acontecimientos hasta que la verdad emerja de debajo de la superficie de las explicaciones aceptadas. Se detiene en la puerta de la biblioteca y mira los periódicos que documentan décadas de muerte. Mere Lake ha guardado los secretos de James Ashworth durante demasiado tiempo. Es hora de drenar esas aguas oscuras y exponer lo que yace debajo. El sábado por la mañana llegó envuelto en una niebla espesa como la culpa. La señorita Marple recorrió sola el sendero del lago, tras haber rechazado la preocupada oferta de Beatrice de acompañarla. Algunas investigaciones requerían soledad. La niebla proporcionaba una excelente protección para la observación, sin llamar la atención. Llegó a la orilla este, donde los juncos se espesaban y los sauces inclinaban sus ramas hacia el agua, oscura como sangre vieja. La cinta amarilla de la policía marcaba el lugar donde se descubrió el cuerpo de Lydia. El suelo mostraba señales de muchos pies pisoteando la escena. El agente Hendricks había examinado el lugar, pero la señorita Marple sospechaba que había mirado sin ver realmente. Se arrodilló con cuidado. Sus rodillas envejecidas protestaban por la posición, pero su mente exigía minuciosidad. El lodo cerca del agua mostraba huellas parciales,
la mayoría ocultas por el tráfico posterior. Las estudió con atención paciente. 2 huellas distintas permanecieron lo suficientemente claras para su análisis. Una pertenecía a una niña, llevaba zapatos pequeños con tacones desgastados, lo que indicaba un uso frecuente. Lydia se encontraba allí, cerca del agua, mirando hacia el interior en lugar de hacia el lago. La posición parecía inadecuada para alguien que pretendiera nadar o vadear. La niña se encontraba como si hablara con alguien en la orilla. El segundo conjunto de huellas pertenecía a un adulto. Zapatos grandes, cuero de buena calidad. El paso sugería a un hombre de estatura media. Estas huellas se acercaban desde el sendero, se detenían junto a las del niño, y luego retrocedían en la misma dirección. Pero aquí radicaba el detalle interesante. Las huellas que regresaban estaban más hundidas en el barro que las que se acercaban. La persona había llevado peso extra en su viaje de regreso. La señorita Marple se levantó rígidamente, sacándose la suciedad de la falda. Caminó por la orilla, examinando la vegetación. Los juncos mostraban roturas a nivel del agua, compatibles con un cuerpo empujado o arrastrado al lago. Pero más arriba, las ramas del sauce presentaban arañazos, con madera fresca expuesta. Alguien se había agarrado a esas ramas para sostenerse o mantener el equilibrio. Sacó un pañuelo del bolsillo y recogió con cuidado fragmentos de corteza de debajo del árbol. Atrapados en la corteza áspera, encontró varios hilos de lana azul oscuro, de gran calidad. Robert Ashworth vestía un traje gris claro cuando lo arrestaron. James Ashworth, sin embargo, prefería las chaquetas azul oscuro de excelente tela. Un sonido interrumpió su examen. Unos pasos se acercaban por el sendero, ligeros y vacilantes. La señorita Marple se enderezó, adoptando su expresión más inofensiva de anciana. Un niño emergió de la niebla. No era Timothy Walcott, sino otro niño de unos 8 años, delgado y atento. Se detuvo al ver a la señorita Marple, dudando entre huir o seguir adelante. «Buenos días», dice la señorita Marple con dulzura. «La niebla lo vuelve todo bastante misterioso, ¿no?» El niño asiente con cautela. «No debería venir aquí. Mi madre lo prohíbe desde que se ahogó. Y sin embargo aquí está», observa la señorita Marple sin juzgar. «Quizás tenga razones que superen la prohibición». El niño la observa con atención, evaluando su confiabilidad con métodos que los niños poseen pero los adultos olvidan. Debe decidir que ella pasa su evaluación porque vuelve a hablar. «Vi algo el jueves por la noche. Algo que nadie sabe excepto yo. Tengo miedo de contárselo a alguien porque podría meter a alguien en problemas. Pero guardar el secreto me revuelve el estómago». La señorita Marple se acomoda en un tronco caído, haciéndose más pequeña, menos amenazante. «Los secretos a menudo duelen más que la verdad, querida. ¿Te importaría compartir tu carga? Soy muy buena guardando confidencias cuando es necesario, y también sé cuándo hay que romperlas por justicia». El niño se sienta a una distancia prudente. «Me llamo Peter. Peter Thornton. El jueves por la noche me escabullí al anochecer. Mi hermano mayor me retó a visitar el lago a medianoche. Dijo que tenía demasiado miedo. Quería demostrarle que se equivocaba. Una empresa valiente», dice la señorita Marple con ánimo. «¿Qué observó durante su aventura?» La voz de Peter se reduce a un susurro. «Me escondí entre los sauces alrededor de las 11. Oí voces que se acercaban. Un hombre y una chica discutían. La chica dijo que no la callarían. Dijo que la verdad importaba más que la reputación. El hombre dijo que estaba siendo insensata y testaruda. Dijo que lo estaba forzando. Parecía enojado y triste a la vez». «¿Puedes verlos claramente?», pregunta la señorita Marple. No eran sus rostros. La luna estaba tras las nubes, pero vi siluetas. El hombre era alto, mucho más alto que la chica. La agarró del brazo. Ella intentó zafarse. Forcejearon cerca de la orilla. Entonces el hombre la empujó, fuerte. Cayó de espaldas al lago. Oí el chapoteo. La oí jadear e intentar gritar. Pero el agua le llenó la boca. La señorita Marple mantiene la voz cuidadosamente calmada. «¿Qué pasó después, Peter?» El hombre se metió en el agua. Sujetó a la niña. Ella luchó, pero era pequeña y él fuerte. Después de un rato, quizá 2 minutos, quizá 5, no estoy seguro, dejó de moverse. El hombre jaló su cuerpo hacia la orilla. Comprobó que estuviera muerta. Luego volvió a meterse en el lago, esta vez más profundo, y empujó su cuerpo hacia la corriente. Quería que se alejara, pero los juncos la atraparon. Se quedó cerca de la orilla en lugar de flotar río abajo.
¿Viste la cara del hombre cuando regresó a la orilla?, pregunta la señorita Marple en voz baja. Peter asiente, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Pasó junto a mi escondite. Lo vi con claridad por un instante. Era el señor Ashworth, de la mansión, no Robert, el hijo del que todos hablan. James el padre. Tenía un aspecto terrible. Tenía la cara mojada. Pensé que era agua del lago, pero quizá fueran lágrimas. No dejaba de susurrar algo una y otra vez. Lo siento mucho. No tenía otra opción. ¿Por qué no se lo has dicho al policía?, pregunta amablemente la señorita Marple. Peter se seca los ojos con fuerza. Robert Ashworth fue arrestado. Todos creen que mató a la niña. Si les cuento lo que vi, podrían pensar que miento para proteger a Robert, o podrían pensar que lo imaginé, o James Ashworth podría descubrir que presencié su crimen, y entonces yo también terminaría en el lago. Solo tengo 8 años. Nadie escucha a los niños de 8 años. La señorita Marple se acerca a él y le da una palmadita en la mano. Escucho a Peter. Te creo completamente. Lo que presenciaste fue real, terrible y extraordinariamente valiente al compartirlo. Ahora debemos decidir juntos cómo proceder para que se haga justicia y estés a salvo. ¿Cómo podemos hacer ambas cosas?, pregunta Peter desesperadamente. La mente de la señorita Marple trabaja con rapidez, ensamblando piezas para formar una estrategia coherente. Debemos reunir pruebas adicionales que corroboren su testimonio. Los hilos azules que encontré en la corteza de sauce coinciden con la chaqueta de James Ashworth. Las huellas en el barro respaldan su relato. La fecha coincide con la última vez que se vio a Lydia con vida. Pero lo más importante es que debemos incitar a James a rebelarse a través de sus propias acciones. ¿Cómo?, susurra Peter. La señorita Marple sonríe, con una expresión de acero bajo su suave superficie, haciéndole creer que su crimen está a punto de ser descubierto por medios ajenos a su testimonio, presionándolo hasta que cometa errores, demostrándole que el agua, a pesar de su fe en sus propiedades ocultadoras, no puede ocultar la verdad para siempre. Se pone de pie, ofreciendo la mano a Peter para que se levante. Ven, visitaremos juntos al agente Hendricks. Repite tu relato exactamente como me lo contaste. Me aseguraré de que te protejan y te crean. La justicia demorada se convierte en justicia denegada, y esa pobre niña merece algo mejor que una mentira conveniente disfrazada de resolución. Peter le toma la mano, apretándola con fuerza con sus deditos. Prométeme que no puede hacerme daño. Te lo prometo, querida. James Ashworth ha ahogado a su última víctima. El lago no dejará más cadáveres a su conciencia y a su cálculo. Juntos caminaron de regreso a través de la niebla, la anciana y el niño asustado, llevando entre ellos la verdad que destrozaría la inocencia cuidadosamente construida de un asesino. Tras ellos, el lago yacía silencioso y paciente. Lo había presenciado todo. Ahora por fin, hablaría. El agente Hendricks estaba sentado frente a Peter Thornton en la pequeña sala de entrevistas, con expresión seria mientras el niño relataba haber presenciado un asesinato. La señorita Marple permaneció presente ante la insistencia de Peter, y sus agujas de tejer le proporcionaron un consuelo rítmico mientras la niña revivía el horror del jueves por la noche. Observó atentamente las reacciones de la gente. El escepticismo inicial se transformó gradualmente en una aceptación preocupada a medida que el relato de Peter se mantenía coherente tras repetidos interrogatorios. El niño describe detalles que no pudo inventar, comenta la señorita Marple en voz baja. La chaqueta azul coincide con la que llevaba James Ashworth el jueves por la noche. La fecha coincide con la desaparición de Lydia. Las pruebas físicas halladas en el lugar de los hechos corroboran su testimonio. El agente Hendricks se frota las sienes con cansancio. Si Peter dice la verdad, he arrestado a un inocente, mientras que el verdadero asesino queda impune. El magistrado exigirá pruebas extraordinarias antes de liberar a Robert y acusar a su padre. Entonces debemos aportar pruebas extraordinarias, responde la señorita Marple. James se cree a salvo. El arresto de Robert confirmó el éxito rotundo de su plan. Los culpables se descuidan cuando creen que el peligro ha pasado. ¿Qué propones?, pregunta el policía. Las agujas de la señorita Marple se detienen a mitad de la puntada. Informamos a James de que han surgido nuevas pruebas. Sugerimos que el testimonio de Peter pone en duda la culpabilidad de Robert. Observamos cómo James responde a la amenaza de ser descubierto. Hombres inocentes agradecen las pruebas que exculpan a sus hijos acusados, injustamente.
Hombres culpables intentan eliminar las pruebas que los amenazan. Quiere utilizar al niño como cebo, dice bruscamente el agente Hendricks. Deseo proteger al niño mientras capturo a un asesino, corrige la señorita Marple. Peter permanecerá bajo supervisión constante. Sin embargo, James debe creer que el niño representa un peligro para él. El miedo produce errores. Necesitamos que James cometa un error fatal que demuestre su culpabilidad sin lugar a dudas. El agente considera su propuesta con evidente reticencia. En contra de mi buen juicio, coordinaré con usted, señorita Marple. Pero la seguridad de Peter es primordial. Si algo amenaza a este niño, arrestaré a James Ashworth inmediatamente, independientemente de si las pruebas son completas. La señorita Marple asiente con la cabeza. Un acuerdo aceptable. Ahora, preparemos la trampa. Por la tarde, rumores cuidadosamente orquestados se extendieron por el pueblo. La oficina de correos bullía con rumores de que un testigo se había presentado. La panadería repetía historias de testimonios que contradecían la culpabilidad de Robert. El bar bullía con especulaciones sobre nuevas pruebas que apuntaban a alguien completamente diferente. Sarah Mitchell, la doncella, fue contratada para entregar el mensaje directamente. Llegó a Hartley Manor durante el servicio de té, con una expresión que transmitía una noticia urgente, mal disimulada. James Ashworth la recibió en el salón donde Cordelia y Evelyn estaban sentadas en tenso silencio, la familia fracturada por el encarcelamiento de Robert. Señor Ashworth, comienza Sarah sin aliento. Pensé que debería saber lo que se dice en el pueblo. Se habla de un testigo, un chico que estuvo cerca del lago el jueves por la noche. Dicen que vio algo importante. El agente se está tomando muy en serio su declaración. James deja su taza de té con manos ligeramente temblorosas. Un testigo. ¿Qué clase de testigo? Los niños inventan historias para llamar la atención. Este chico afirma haber visto el ahogamiento, continúa Sarah. Dice que reconoció al responsable. Se rumorea que no fue Robert, sino otra persona de la casa. Cordelia jadea. Eso es imposible. Solo Robert tenía motivos para hacerle daño a Lydia. A menos que otros tuvieran motivos que no consideramos, dice Evelyn en voz baja. A menos que la verdadera razón de la muerte de Lydia sea más profunda que la vergüenza familiar. James se levanta bruscamente. Es una especulación absurda. Robert amenazó a la niña. Robert discutió con ella. Robert claramente cometió el crimen. Cualquier testigo que afirme lo contrario miente o se equivocó. El agente parece convencido por el testimonio del chico, pero Sarah insiste. Dicen que podrían retirarse los cargos contra Robert. Dicen que podrían presentarse nuevos cargos contra otra persona. El rostro de James se sonroja de una ira que apenas disimula indignación. Quiero saber la identidad de este testigo. Quiero entender exactamente lo que dice haber visto. Avísale al agente Hendricks para que revise esta supuesta prueba de inmediato. Sarah se retira de la habitación, habiendo cumplido su cometido. Tras ella, la familia Ashworth se deshace en acusaciones y pánico. Esa noche, la señorita Marple y Peter se alojaron en la cabaña con Beatriz mientras el agente Hendricks vigilaba el exterior. 2 agentes adicionales vigilaban la mansión Hartley, controlando las entradas y salidas. A las 9:30, una figura emergió de la entrada trasera de la mansión. James Ashworth, vestido con ropa oscura, avanzaba velozmente por el jardín hacia el sendero del lago. Los oficiales lo seguían a una distancia prudencial, ocultos por los árboles y la oscuridad. James llegó a la orilla este donde Lydia había muerto. Caminó por la orilla, visiblemente agitado, buscando algo entre el lodo y los juncos. Cogió un pañuelo y empezó a limpiar la corteza del sauce, intentando quitar las hebras azules que la señorita Marple había dejado visibles deliberadamente tras recoger sus muestras. Se oyeron pasos acercándose desde la dirección opuesta. James se quedó paralizado con el cuerpo tenso por la alarma. Peter Thornton apareció en escena, tal como se había acordado, con el agente Hendricks siguiéndolo de cerca en una sombra protectora. James mira fijamente al chico, dándose cuenta. Tú eres el testigo. Tú eres el niño que difunde mentiras sobre la noche del jueves. La voz de Peter tiembla, pero dice con claridad sus frases ensayadas. No miento, señor. Vi lo que pasó. Te vi empujar a Lydia al agua. Te vi sujetarla hasta que dejó de luchar. No viste nada, gruñe James. Eres un niño con una imaginación desbordante. Nadie creerá tus fantasías. Le creo, anuncia el agente Hendricks.
apareciendo. Su presencia aquí esta noche demuestra conciencia de culpa, señor Ashworth. Vino a destruir pruebas. Intentó eliminar los hilos azules que lo conectaban con el lugar del crimen. Ese no es el comportamiento de un hombre inocente. James retrocede hacia la orilla. Vine a verificar lo que le pasó a mi hijo. Vine buscando la verdad, no ocultándola. Entonces explique por qué está limpiando la corteza, en lugar de examinar la escena abiertamente, exige el agente. Antes de que James pueda responder, un grito resuena desde la mansión. Uno de los agentes de vigilancia corre hacia ellos, con el rostro alarmado. Agente, alguien prendió fuego a la mansión. El ala este está en llamas. La señora Ashworth y la señorita Evelyn siguen dentro. James palidece. Cordelia, Evelyn, no, esto no puede estar pasando. Corre hacia la mansión sin decir una palabra más. Los demás lo siguen, y Peter es agarrado por el agente Hendricks para ponerlo a salvo. Al llegar, encuentran llamas que consumen los pisos superiores y humo que sale de las ventanas rotas. Los sirvientes se apiñan en el jardín delantero, algunos todavía en pijama, tosiendo por el humo. ¿Dónde está mi esposa?, grita James. ¿Dónde está mi hija? Sarah Mitchell se tambalea hacia adelante, con el rostro ennegrecido por el hollín. La señora Ashworth estaba en sus aposentos cuando comenzó el incendio. La señorita Evelyn intentó alcanzarla, pero las llamas se propagaron demasiado rápido. La escalera se derrumbó. Apenas logré escapar. James intenta entrar corriendo al edificio en llamas, pero los agentes lo detienen. Los bomberos voluntarios llegan con su bomba manual y cubos, combatiendo el incendio con una desesperada incompetencia. La señorita Marple aparece junto al agente Hendricks, tras haberlo seguido a su propio ritmo. Su expresión refleja una sombría comprensión. Este incendio no es un accidente, dice en voz baja. Alguien intentó destruir pruebas dentro de la mansión. Alguien entró en pánico al enterarse de la existencia de un testigo. Alguien decidió que valía la pena arriesgar vidas por eliminar cualquier posible corroboración. James Ashworth, dice el agente Hendricks con gravedad. Has creado tragedia tras tragedia. Tu intento de ocultar un asesinato ha resultado en 2 muertes más. Tu esposa e hija arden porque intentaste destruir todos los documentos que Lydia trajo a esta casa. James se desploma de rodillas en el césped, con el rostro iluminado por las llamas que consumen todo lo que construyó y destruyó a partes iguales. El fuego ruge su juicio contra el cielo nocturno. Al amanecer, el ala este se alzaba como un esqueleto ennegrecido, con sus secretos reducidos a cenizas. Sacaron a Cordelia Ashworth sin vida, inundada por el humo antes de que las llamas la alcanzaran. Evelyn fue encontrada desplomada en el pasillo entre los aposentos de su madre y su propia habitación, con el camisón chamuscado. Su último acto fue un intento de rescate en lugar de autoconservación. 2 mujeres más vinculadas a James Ashworth. 2 muertes más se sumaron a su terrible historial. El lago se llevó a Lydia. El fuego se llevó a Cordelia y Evelyn. James estaba rodeado por los restos de todos a quienes no había protegido o había destruido deliberadamente. Su ajuste de cuentas se acercaba ahora rápidamente, transportado por humo y tristeza. El domingo por la mañana trajo lluvia, cortinas grises que lavaban los residuos de humo del cielo. La señorita Marple se sentó en la cabaña de Beatriz, organizando las pruebas con precisión metódica. El agente Hendricks se unió a ella tras una noche sin dormir, coordinando la investigación del incendio y preparando cargos actualizados contra James Ashworth. El magistrado nos recibirá esta tarde, informa el agente. Debo presentar un caso que vincule definitivamente a James con las 3 muertes. El testimonio de Peter proporciona evidencia presencial del asesinato de Lydia, pero vincular a James con el incendio requiere pruebas adicionales. La señorita Marple extiende fotografías sobre la mesa. Los investigadores del incendio determinaron que el incendio se originó en el estudio de James. Se utilizó un acelerante, probablemente aceite de lámpara. El incendio se provocó deliberadamente para destruir documentos específicos, no por accidente o negligencia. Entonces James inició el incendio él mismo, dice el agente Hendricks. Oeste quería que creyéramos que sí, responde la señorita Marple. Consideren la secuencia de eventos cuidadosamente. Revelamos la existencia de Peter como testigo. James fue al lago intentando destruir evidencia física. Mientras estaba ausente de la mansión, comenzó el incendio. Convenientemente destruyó los documentos que Lydia trajo
mientras que simultáneamente eliminó a Cordelia y Evelyn, quienes conocían los crímenes pasados, o de James. ¿Sugieres que otra persona inicie el incendio?, pregunta el agente confundido. Sugiero que nos han manipulado a lo largo de esta investigación, dice la señorita Marple secamente. El arresto de Robert parecía obvio, demasiado obvio. La culpabilidad de James parecía igualmente clara una vez que Peter testificó. Pero ¿y si ni Robert ni James cometieron asesinato? ¿Y si el verdadero asesino ha estado dirigiendo sospechas sistemáticamente hacia otros mientras permanece invisible? El agente Hendricks se sienta pesadamente. ¿Quién más tenía motivos para matar a Lydia? Las agujas de tejer de la señorita Marple retoman su ritmo constante. Alguien que se benefició más de la muerte de Lydia que nadie. Alguien que comprendió que las afirmaciones de la niña amenazaban su propia posición. Alguien que poseía astucia y crueldad para cometer asesinato, incriminar a Robert y eliminar a más testigos mediante un incendio provocado. Evelyn Beatriz respira desde la puerta. ¿Crees que Evelyn los mató a todos? La señorita Marple asiente lentamente. Evelyn dio a luz fuera del matrimonio el año pasado. La familia envió a su bebé lejos para preservar su reputación. Cuando Lydia llegó afirmando ser la hija ilegítima de James, Evelyn vio un juicio reflejado. La familia había ocultado su vergüenza mientras consideraba reconocer la de James. La hipocresía la enfureció. Pero Evelyn murió en el incendio, protesta el agente Hendricks. ¿Cómo puede una mujer muerta ser culpable de asesinato? La señorita Marple deja las agujas y lo mira fijamente. ¿Murió Evelyn como agente? ¿O simplemente aceptamos que murió porque encontraron su cuerpo en la mansión después del incendio? Los oficiales la identificaron, insiste el agente. Identificaron un cuerpo en camisón hallado en el pasillo entre dos dormitorios, corrige la señorita Marple. Un cuerpo quemado, irreconocible, un cuerpo de tamaño y edad aproximadamente correcto. Pero en el caos del fuego y la muerte, alguien verificó la identidad mediante joyas, características dentales u otros medios concluyentes. El rostro del agente palidece. ¿Crees que Evelyn asesinó a su madre para fingir su propia muerte? La señorita Marple recupera un telegrama de sus documentos. Me llegó esta mañana de un contacto en Londres. Evelyn Ashworth compró un billete de tren a Dover hace 3 días. El billete era para viajar el viernes por la mañana. También retiró 500 libras de su cuenta bancaria el jueves por la tarde. Le dijo al gerente del banco que planeaba empezar de cero en otro sitio. Así que Evelyn mató a Lydia el jueves por la noche, dice el agente Hendricks lentamente, analizando la lógica. Incriminó a Robert asegurándose de que sus amenazas quedaran documentadas. Cuando el testimonio de Peter amenazó con revelar la verdad, prendió fuego a la mansión, mató a su madre, colocó el cuerpo de Cordelia en su propio camisón en el pasillo para sugerir que murió intentando salvar a su madre, y luego escapó durante el caos. Creemos que Evelyn murió heroicamente, mientras que en realidad huyó al continente con una nueva identidad. Precisamente confirma la señorita Marple. Evelyn poseía el motivo, la oportunidad y la inteligencia para urdir un elaborado engaño. Le guardaba rencor a Lydia por representar todo lo que la familia le había negado: reconocimiento, compasión, aceptación de una hija ilegítima. ¿Por qué debía legitimarse la indiscreción de James mientras la suya permanecía en un vergonzoso secreto? Pero Pedro vio a Santiago en el lago. Les recuerda a Beatriz. Peter vio a una persona alta con ropa oscura. Corrige la señorita Marple con suavidad. Evelyn es casi tan alta como su padre. En la oscuridad, con la tensión altísima y el miedo distorsionando la percepción, un niño traumatizado podría confundirlos fácilmente. La expectativa psicológica era que James sería culpable. La mente de Peter proporcionó la identificación que sus ojos no pudieron confirmar definitivamente. Debemos verificar la supervivencia de Evelyn de inmediato, declara el agente Hendricks. Si llegó a Dover, es posible que ya esté en Francia. La señorita Marple niega con la cabeza. Evelyn sigue en Mere St. Mary. Cree estar a salvo. Cree que arrestamos a su hermano y sospechamos de su padre. Cree que el incendio destruyó toda evidencia de sus crímenes. No huirá hasta confirmar que ambos hombres comparecerán ante la justicia por asesinatos que no cometieron. Solo entonces sentirá que su venganza está completa. ¿Dónde se esconde?, pregunta el policía. La mirada de la señorita Marple refleja la certeza que nace de su larga experiencia interpretando la naturaleza humana. Se aloja en el único lugar al que nadie se le ocurriría registrar.
El único lugar donde una mujer supuestamente muerta podría permanecer oculta mientras supervisa el progreso de la investigación está en la mansión, escondida en el ala oeste que sobrevivió al incendio. Conoce la casa a la perfección. Sabe qué habitaciones permanecen cerradas y sin ser tocadas. Espera y observa. El agente se mantiene firme. Entonces, nosotros también observaremos. Colocaré oficiales alrededor de la mansión. Cuando Evelyn salga, la cogeremos. No, dice la señorita Marple con firmeza. Acorralar a una asesina desesperada conlleva el riesgo de violencia. Ya ha matado a 3 personas. No dudará en volver a matar si la atrapan. Necesitamos sonsacarla mediante la psicología, no la fuerza. ¿Cómo pretendes lograr eso?, pregunta Beatrice. La señorita Marple recoge su labor de punto en su cesta, montando una escena que Evelyn no puede resistirse a observar, creando la apariencia de que todo su plan se está desmoronando, haciéndole creer que la revelación es inminente si no actúa de inmediato. El miedo y la desesperación la obligarán a salir de su escondite. Entonces tendremos nuestro enfrentamiento en términos que garanticen la seguridad de todos. Se levanta. Su figura anciana transmite de alguna manera un propósito inexorable. Agente, disponga la liberación de Robert. Tráigalo a las ruinas de la mansión a las 2 de la tarde. Asegúrese de que el pueblo sepa que ha sido absuelto de todos los cargos. Difunda la noticia de que nuevas pruebas identifican definitivamente al verdadero asesino. ¿Y si Evelyn no aparece?, el alguacil pregunta. La sonrisa de la señorita Marple esconde acero bajo su delicada superficie. Aparecerá. Los asesinos que construyen elaboradas estructuras no pueden resistirse a presenciar la destrucción de su obra. El orgullo de Evelyn le exige ver a su padre y a su hermano postrados ante la acusación dirigida contra ella. Ese orgullo será su perdición. Se dirige a la puerta y se detiene. Una cosa más, agente. Traiga también a James Ashworth. No está arrestado. Todavía no. Simplemente infórmele que se ha demostrado la inocencia de su hijo y que se requiere su presencia para unas revelaciones importantes. Vendrá de buena gana. ¿Qué pretendes revelar?, susurra Beatrice. La señorita Marple observa cómo la lluvia lava las cenizas del mundo. La verdad, íntegra y sin adornos. 3 asesinatos, una trampa, y el veneno particular que pudre en las familias que valoran la reputación por encima de la honestidad, la apariencia por encima de la sustancia, las mentiras por encima del amor. La familia Ashworth se autodestruyó a sí misma por la acumulación de engaños. Hoy los desenmascararemos todos. Ella camina bajo la lluvia, su pequeña figura de alguna manera imponente a pesar de su fragilidad. Detrás de ella, el agente Hendricks y Beatrice intercambian miradas que mezclan admiración y temor. La señorita Marple estaba preparando su última jugada. La trampa estaba preparada, el escenario preparado. Por la tarde, la verdad saldría de su escondite, sacada a la luz por una mujer mayor que comprendió que la justicia demorada es justicia negada, y que la maldad que se deja impune simplemente engendrará más maldad. La lluvia caía constantemente, limpiando el pueblo tanto de humo como de secretos. La lluvia paró a la 1:30, dejando el mundo limpio y reluciente. La señorita Marple se encontraba en la orilla este del lago Mere, rodeada de los actores principales de su drama cuidadosamente orquestado. El agente Hendricks colocó discretamente a los agentes entre los árboles circundantes. Robert Ashworth, liberado apenas unas horas antes, parecía demacrado y confundido. James Ashworth se mantuvo apartado de su hijo. La distancia entre ellos medía años de fracasos que ninguno de los dos podía expresar. Peter Thornton permaneció a salvo en la cabaña con Beatrice, habiendo cumplido su misión. La señorita Marple no quería arriesgar más al niño. Sarah Mitchell llegó como se le había solicitado, en representación del personal de la casa, que había presenciado fragmentos de la verdad sin comprender su significado. El doctor Ashford asistió en su calidad de médico forense y anciano del pueblo. La señora Fletcher, de la oficina de correos, llegó sin invitación, atraída por la curiosidad y el infalible instinto de la red de chismes para encontrar soluciones dramáticas. La señorita Marple esperó pacientemente, mientras sus agujas de tejer hacían clic suavemente, creando un chal de lana azul que combinaba con los hilos que había recogido de la corteza del sauce. El grupo se remueve incómodo. James finalmente rompe el silencio. Señorita Marple, el agente Hendricks indicó que usted poseía pruebas que exculpaban a mi hijo e identificaban al verdadero asesino de Lydia.
Exijo saber quién cometió este atroz crimen. Todo a su tiempo, señor Ashworth, responde la señorita Marple con calma. Primero debemos establecer qué ocurrió realmente el jueves por la noche. Los hechos antes que las acusaciones. Las pruebas antes del juicio. Deja a un lado su tejido y se levanta, acercándose a la orilla. Lydia Pemberton llegó a este lago aproximadamente a las 11 de la noche del jueves. Llegó por voluntad propia, pues había quedado con alguien. Ese alguien le había prometido respuestas a preguntas que Lydia necesitaba resolver desesperadamente. Preguntas sobre su paternidad, sus derechos, su futuro. ¿Cómo sabes que ella vino voluntariamente?, pregunta Robert. Porque sus huellas demuestran que caminó tranquilamente hasta este lugar, explica la señorita Marple. No hay señales de correr, ni de forcejear en el sendero. Se quedó allí, mirando hacia la orilla en lugar del agua, hablando con alguien en quien confiaba lo suficiente como para encontrarse a solas en la oscuridad. James se remueve incómodo. El joven testigo afirmó que yo estaba aquí. Afirmó que me vio empujar a Lydia al lago. La señorita Marple lo observa con ojos claros. Peter Thornton vio que alguien empujaba a Lydia. Alguien alto, vestido de oscuro. En su terror y confusión inicial, asumió que esa persona era usted. Pero la reflexión y el interrogatorio posteriores revelaron incertidumbres. El rostro solo se vislumbró brevemente. La voz se apagó por el agua y el viento. La mente de Peter le proporcionó una identificación basada en la expectativa, no en la certeza. Entonces, ¿quién mató a Lydia?, susurra Sarah. La señorita Marple camina lentamente por la orilla, seguida por su público como estudiantes tras un tutor. Examinemos lo que sabemos con certeza. Lydia trajo documentos que demostraban que James Ashworth era su padre biológico. Estos documentos amenazaban la reputación familiar y potencialmente cuestionaban los acuerdos sucesorios. Todos en la casa Ashworth tenían un motivo para silenciarla. Robert la amenazó abiertamente, continuó la señorita Marple. Las entradas de su diario documentaban ira y desesperación. Sin embargo, la misma franqueza de Robert contradice su culpabilidad. Los asesinos astutos no anuncian sus intenciones y luego cometen el mismo crimen con el que amenazaron. La hostilidad de Robert lo convertía en un sospechoso obvio, aunque quizás demasiado obvio. Robert exhala temblorosamente. Fui insensato y cruel. Lamento terriblemente mis palabras, pero no la maté. Te creo, dice la señorita Marple. Ahora piensa en James Ashworth. Su pasado contiene múltiples muertes sospechosas. Caroline Fletcher se ahogó en este mismo lago hace 30 años tras volverse inoportuna. Margaret Ashworth murió en una caída oportuna tras descubrir una infidelidad. Un socio desapareció cuando las deudas se volvieron problemáticas. James ya había cometido asesinatos, los había perfeccionado, haciéndolos parecer accidentales. El rostro de James se endurece. Esas son acusaciones despiadadas sin ninguna prueba. ¿Lo son?, pregunta la señorita Marple con suavidad. ¿O estos son patrones que la gente razonable podría observar? Cuando una persona experimenta múltiples muertes convenientes que eliminan obstáculos en su camino, la coincidencia se vuelve improbable. Sin embargo, el patrón no es una prueba. No puedo probar que asesinaste a Caroline, a Margaret ni a tu socio. Esos crímenes ya están fuera del alcance de la justicia. Pero puedo probar que no asesinaste a Lydia. James la mira fijamente. ¿Cómo puedes probar mi inocencia cuando todo sugiere mi culpabilidad? La señorita Marple saca los hilos de lana azul en un sobre pequeño. Estas fibras coinciden con su chaqueta, señor Ashworth. Las encontré en la corteza de sauce. Creyó que lo incriminaban. Anoche regresó a este lugar intentando destruirlos. Esa acción sugería culpabilidad. Pero considere la explicación alternativa. Alguien colocó estos hilos deliberadamente, sabiendo que usted solía usar esa chaqueta azul. Alguien quería pruebas que lo señalaran. ¿Quién haría una cosa así?, susurra James. Alguien que comprendió que incriminarte cumplía a la perfección sus propósitos, responde la señorita Marple. Alguien que conocía tu pasado culpable, te convertía en el sospechoso ideal. Alguien que contaba con tu historial para ocultar su propio crimen. Se gira para encarar al grupo reunido. El verdadero asesino reunía varios requisitos. Primero, suficiente altura para ser confundido con James en la oscuridad. Segundo, conocimiento detallado de los secretos familiares. Tercero, acceso a la ropa de James para recolectar fibras para plantar. Cuarto, motivos para odiar a Lydia específicamente, más allá de la vergüenza familiar general. Sarah jadea de repente.
Señorita Evelyn. Pero la señorita Evelyn murió en el incendio. ¿Lo hizo? Pregunta la señorita Marple en voz baja. ¿O simplemente aceptamos que murió, porque encontramos un cuerpo quemado en camisón, donde debería haber estado Evelyn? Doctor Ashford, usted examinó los cuerpos recuperados del incendio. Pudo identificar con certeza a Evelyn mediante pruebas físicas. La doctora Ashford se remueve incómoda. El cuerpo presentaba quemaduras graves. La identifiqué por la ubicación y el contexto más que por sus rasgos distintivos. Supuse que el cuerpo con el camisón de Evelyn, hallado cerca de su habitación, era la propia Evelyn. Las suposiciones pueden ser mortales, observa la señorita Marple, sobre todo cuando un asesino astuto las explota. Evelyn Ashworth mató a Lydia el jueves por la noche. Organizó el encuentro en el lago prometiéndole ayudarla a gestionar los asuntos familiares. Lydia confiaba en ella. Ambas eran jóvenes afectadas por la hipocresía familiar. Evelyn parecía una aliada natural. Pero Evelyn sentía un profundo resentimiento hacia Lydia, continuó la señorita Marple. La familia la había avergonzado por su hija ilegítima, mientras se preparaba para reconocer a la hija ilegítima de James. La injusticia la consumía. Decidió que si su hija no podía ser reconocida, Lydia tampoco. James se desploma sobre un tronco caído, con el rostro ceniciento. Mi hija mató a esa niña inocente. Su hija mató a 3 personas, corrige la señorita Marple. Tras asesinar a Lydia e incriminar a Robert, Evelyn se enteró del testimonio de Peter. Se dio cuenta de que su trampa se estaba desmoronando. Así que ideó una nueva solución. Prendió fuego a la mansión, mató a su madre para tener un cuerpo que pudiera ser confundido con el suyo, y fingió su propia muerte. Aunque todos creían que Evelyn murió heroicamente, en realidad escapó con una nueva identidad y dinero robado. El agente Hendricks avanza. ¿Dónde está Evelyn ahora, señorita Marple? La señorita Marple señala hacia los árboles más allá del lago. Se esconde en el ala oeste de la mansión, observándonos en este preciso instante. No pudo resistirse a confirmar que su plan tuvo éxito. Necesita presenciar cómo su padre y su hermano aceptan la culpa por asesinatos que no cometieron. Solo entonces su venganza se sentirá completa. Las palabras apenas salen de los labios de la señorita Marple cuando una figura emerge de la línea de árboles. Evelyn Ashworth camina hacia ellos, con la ropa manchada de hollín y sangre, el cabello salvaje y los ojos ardiendo con furia y locura combinadas. Vieja presuntuosa, gruñe Evelyn. No entiendes nada de justicia, ni de venganza, ni del veneno que esta familia siembra. Entiendo más de lo que imaginas, querida. Responde la señorita Marple con una calma devastadora. Entiendo cómo las familias que priorizan la apariencia sobre la sustancia crean hijas dispuestas a cometer asesinatos antes que seguir viviendo mentiras. Evelyn ríe con amargura. Lydia representaba todo lo que me negaron. Reconocimiento, simpatía, la posibilidad de legitimidad. Padre arruinó mi vida y esperaba que aceptara mi vergüenza en silencio. Pero cuando su vergüenza llegó exigiendo reconocimiento, de repente la compasión se hizo posible. La hipocresía ardía más que el fuego que yo mismo prendí. Entonces mataste a un niño inocente, dice la señorita Marple en voz baja. Inocente, escupe Evelyn. Lydia sabía exactamente lo que hacía. Usó su ilegitimidad como arma. Amenazó con exponerla a menos que la familia le diera dinero y posición. Nos estaba chantajeando. O quizás simplemente quería lo mismo que tú. Sugiere la señorita Marple. Una familia que la aceptara. Un padre que la reconociera. Amor sin condiciones ni vergüenza. Viste tu propia necesidad desesperada reflejada en Lydia y te aterrorizó. Así que eliminaste el espejo en lugar de enfrentarte a lo que revelaba. Evelyn aprieta los puños. Eliminé un problema. Incriminé a Robert porque merecía un castigo por su crueldad. Incriminé a mi padre porque merecía un castigo por arruinar a todos los que tocaba. Maté a mi madre porque permitió todos los pecados de esta familia. Quemé la mansión porque representaba generaciones de mentiras apiladas en la arquitectura. No me arrepiento de nada. El agente Hendricks avanza lentamente. Evelyn Ashworth. La arresto por los asesinatos de Lydia Pemberton y Cordelia Ashworth, y por incendio provocado con resultado de muerte. Evelyn retrocede hacia el lago. No me colgarán por darle a esta familia lo que se merecía. Ella se da la vuelta y corre hacia el agua, adentrándose más profundamente, buscando escapar a través del mismo elemento que utilizó para matar a Lydia. Los oficiales se lanzan tras ella. El agua le llega a Evelyn por la cintura, luego por el pecho.
Tropieza con rocas sumergidas. Un oficial la sujeta del brazo. Ella forcejea con violencia, gritando rabia, acusaciones y justificaciones desquiciadas. La arrastran de vuelta a la orilla empapada y luchando, sus crímenes finalmente expuestos a la despiadada luz del día. La señorita Marple observa la escena con tristeza más que con triunfo. Otra familia destruida por secretos. Otra generación dañada por padres que priorizaron la reputación sobre la verdad. Otra joven convertida en asesina por el veneno que absorbió desde su nacimiento. James Ashworth llora abiertamente. Su hijo está cerca pero no lo consuela. La distancia entre ellos ahora es insalvable. El lago acaricia suavemente la orilla, indiferente a la tragedia humana, paciente en su capacidad de presenciar el sufrimiento generación tras generación. La señorita Marple recupera su labor de punto. Sus dedos encuentran un ritmo familiar. El chal crece sin parar. La lana azul forma patrones hermosos y melancólicos a la vez. Se hizo justicia. Se resolvieron 3 asesinatos. Se capturó al culpable. Sin embargo, la victoria parecía hueca cuando la culpa se extendió tan ampliamente, contaminando a inocentes y malvados por igual. El lunes por la mañana, llegaron vehículos policiales a Hartley Manor por última vez. Evelyn Ashworth se sentó en la oficina del alguacil, y su confesión fue registrada con minucioso detalle. No mostró remordimiento alguno durante el interrogatorio, solo una amarga satisfacción al ver que sus acusaciones contra su familia ya formaban parte del expediente oficial. El magistrado ordenó su detención sin fianza en espera de juicio en la audiencia del condado. Robert Ashworth fue absuelto formalmente de todos los cargos. El magistrado ofreció disculpas que le parecieron insuficientes ante el peso de la privación ilegal de la libertad. Robert las aceptó con una gracia vacía, entendiendo que la inocencia legal no podía restaurar lo que la sospecha había destruido. James Ashworth no enfrentó cargos por el asesinato de Lydia. Sin embargo, la investigación de la señorita Marple sobre muertes históricas impulsó a la policía del condado a reabrir las investigaciones sobre el ahogamiento de Caroline Fletcher, la caída fatal de Margaret Ashworth y la desaparición de su socio. James contrató a costosos abogados de Londres. Todos comprendían que las investigaciones consumirían años y probablemente no arrojarían resultados concretos. Había transcurrido demasiado tiempo. Se habían esfumado demasiadas pruebas. La justicia por esos viejos crímenes quedaría incompleta para siempre. El pueblo se reunió en la iglesia de San Miguel para un servicio conmemorativo en honor a Lydia Pemberton. El reverendo Blackwood ofició el servicio con la dignidad propia de una niña cuya corta vida había expuesto tanta oscuridad. Timothy Walcott asistió con su abuela, aún atormentado por la pálida mano que se extendía hacia arriba desde los juncos. Peter Thornton se sentó con sus padres, elogiado en privado por el agente Hendricks por una valentía que superaba su edad. La señorita Marple ocupaba un último banco junto a Beatriz, observando a los dolientes con su atención característica. Anotó quiénes asistían y quiénes se ausentaban. Observó cómo el dolor se manifestaba de forma diferente en rostros y posturas. Comprendió que algunas tragedias se propagan durante generaciones, mientras que otras se hunden rápidamente en la memoria colectiva. Después del servicio, Sarah Mitchell se acercó a la señorita Marple en el cementerio. Llevaba un pequeño bulto envuelto en tela. «Señorita Marple, encontré esto en las ruinas de la mansión mientras recogía objetos rescatables. Pensé que debería tenerlo antes de que la policía lo confisque todo». Desenvuelve la tela para revelar el diario de Lydia, con la portada carbonizada, pero el contenido prácticamente intacto. Evelyn intentó quemarlo junto con otros documentos, pero el libro se había caído detrás de un archivador, protegido de las llamas por metal y ladrillo. «Gracias, Sarah», dice la señorita Marple con dulzura. «Esto debe quedar en evidencia. Pero quizás debería leerlo primero, para comprender mejor a la niña, para honrarla más allá de ser una simple víctima». Sarah asiente. Ella fue más que lo que le pasó. Merece ese reconocimiento. Esa noche, la señorita Marple lee el diario en el salón de Beatriz. La voz de Lydia emerge de las páginas, aguda, observadora y sorprendentemente madura. Escribió sobre la muerte de su madre con estoica aceptación. Describió su viaje a Mare St. Mary con nerviosa esperanza. Documentó la dinámica familiar de los Ashworth con la claridad de quien está acostumbrado a observar atentamente a los adultos, aprendiendo a interpretar el peligro en el tono y los gestos. Las últimas entradas le rompen el corazón a la señorita Marple.
Lydia había empezado a confiar en Evelyn. Escribió sobre sus conversaciones con un optimismo cauteloso. Creía que Evelyn comprendía su situación como nadie más. Planeaba pedirle consejos sobre si debía presentar una demanda legal o simplemente aceptar la caridad que la familia le ofreciera. La última línea que escribió Lydia era sencilla. Evelyn dijo que nos veríamos esta noche junto al lago. Prometió que me ayudaría a decidir qué hacer. Espero que lo diga en serio. Espero que alguien finalmente diga lo que piensa. La señorita Marple cierra el diario con lágrimas que le humedecen las mejillas curtidas. Beatriz extiende la mano para acariciarla suavemente. Le hiciste justicia, Jane. Eso importa muchísimo. La justicia parece insuficiente. Susurra la señorita Marple. Esa niña quería pertenencia, no venganza. Quería una familia, no una victoria legal. Le dimos una tumba marcada y un asesinato resuelto. No pudimos darle lo que realmente necesitaba. Nadie podría darle eso, responde Beatriz. La familia Ashworth estaba demasiado rota para ofrecerle amor genuino. Habrían destruido a Lydia lentamente mediante la negligencia y la aceptación condicional. Quizás una muerte rápida fue más misericordiosa que un envenenamiento lento. La señorita Marple niega con la cabeza. La muerte nunca es misericordiosa, querida. Es simplemente definitiva. Lydia merecía la oportunidad de escapar de esa familia, de construir su propia vida en otro lugar, de descubrir que no todas las personas están atormentadas por los secretos y la vergüenza. Esa posibilidad le fue arrebatada por alguien que no podía imaginar escapar. El martes llegó la noticia de que Robert Ashworth había partido de Mare St. Mary hacia Londres. No dejó ninguna dirección de reenvío y encargó a los abogados la venta de Hartley Manor y sus pertenencias. No quería saber nada más del pueblo, ni de las ruinas de su legado familiar. James Ashworth permaneció en el ala oeste de la mansión, la única parte aún habitable. Todos los sirvientes habían renunciado. Los aldeanos cruzaban la calle para evitar pasar demasiado cerca de la propiedad. James vivía solo entre los escombros de todo lo que había construido durante décadas de violencia cautelosa y crueldad despreocupada. La señorita Marple lo visitó el miércoles por la tarde, un gesto de compasión que ella misma no comprendió del todo. James la recibió en lo que había sido la sala de estar, ahora su único espacio vital. Parecía décadas mayor de lo que era, con el rostro desfigurado por el sufrimiento autoinfligido. ¿Por qué viniste?, pregunta sin preámbulos, para regodearte por la justa caída de un hombre malvado. Vain porque el aislamiento engendra locura, responde la señorita Marple. Incluso los culpables merecen el contacto humano para no perder los últimos fragmentos de humanidad que podrían permitir la redención. Asesiné a Caroline Fletcher, dice James de repente. Necesito contárselo a alguien antes de que la verdad muera conmigo. La empujé al lago cuando amenazó con revelar nuestra relación a mis padres. Era joven y me aterrorizaba la desheredación. Elegí el dinero antes que el amor, y he pagado el precio cada día desde entonces. La señorita Marple asiente lentamente. ¿Y tu primera esposa? No maté a Margaret, insiste James. Ella realmente cayó. Su muerte fue un accidente y una terrible fortuna. Pero no lamenté como debía. Sentí alivio. Ella estaba descubriendo mis asuntos, cuestionando mis prácticas comerciales. Su muerte resolvió problemas que yo no podría resolver de otra manera. Eso me hace culpable, incluso si no causé físicamente su caída. Sin ninguna carga para confesar, James parece de alguna manera más pequeño, disminuido por la verdad dicha en voz alta después de décadas de negación. Mi socio, James, continúa. Me confrontó por fraude. Lo golpeé más fuerte de lo previsto. Cayó y se golpeó la cabeza contra una piedra. Entré en pánico. Le puse peso al cuerpo y lo hundí en lo más profundo del lago. Nunca lo encontraron. Les dije a todos que se había escapado para evitar a los acreedores. Me creyeron porque yo era respetable y él estaba desesperado. Has llevado estas muertes dentro de ti durante 30 años. Observa la señorita Marple. Es una especie de castigo, aunque insuficiente ante lo que has recibido de otros. Lo sé, susurra James. Lo sé. Y ahora mi hija se ha convertido en lo que yo era. Asesina, mentirosa y destructora. El veneno pasó de mi generación a la suya. Arruiné a Evelyn enseñándole que la reputación importaba más que la verdad, que las apariencias justificaban cualquier crueldad. Aprendió demasiado bien la lección. Los niños suelen hacerlo, dice la señorita Marple en voz baja. Absorben lo que les mostramos en lugar de lo que decimos valorar.
Le mostraste que matar resolvía problemas. Le mostraste que las mentiras protegían a los culpables. Le mostraste que la familia significaba preservar la imagen a cualquier precio. Ella simplemente aplicó esos principios a su propia situación desesperada. ¿La colgarán?, pregunta James. Casi con toda seguridad, responde la señorita Marple. Asesinó a 3 personas, incluida su propia madre. No mostró ningún remordimiento. El jurado no le tendrá mucha compasión. James se tapa la cara con las manos. Destruí a todo aquel que toqué. Mi hija morirá porque le enseñé a matar sin conciencia. La señorita Marple se levanta para irse. Se detiene en la puerta. Señor Ashworth. Me preguntó por qué vine. Vine a decirle que reconocer la culpa, por muy tarde que sea, representa el primer paso hacia la redención que aún sea posible. No puede deshacer sus crímenes. No puede resucitar a los muertos. Pero puede dejar de mentir. Puede cooperar plenamente con las investigaciones. Puede asegurarse de que la familia de Caroline Fletcher finalmente sepa qué le sucedió. Esa pequeña honestidad podría ser el único acto decente que le quede. Ella sale a la luz del sol de la tarde, dejando a James solo con su confesión y su aplastante culpa. El pueblo volvió lentamente a la normalidad, aunque las cicatrices persistían. El lago atraía menos visitantes. Las madres advertían a sus hijos que se alejaran del agua con renovada urgencia. Hartley Manor se alzaba como un monumento calcinado a los secretos familiares y sus terribles consecuencias. La señorita Marple se preparó para regresar a su pueblo. Su visita se prolongó mucho más allá de su propósito original. Se había hecho justicia. Los culpables fueron capturados o confesados. Su labor allí estaba concluida. Sin embargo, no sentía ninguna satisfacción. Solo el cansancio profundo que le producía presenciar la naturaleza humana en sus facetas más oscuras y autodestructivas. La mañana del jueves llegó envuelta en luz dorada. La señorita Marple caminó sola hasta el lago, buscando la soledad para su última visita antes de tomar el tren de la tarde. Llevaba su cesta de tejer y calzaba zapatos cómodos, adecuados para caminos irregulares. El chal azul estaba casi terminado, solo le faltaba el borde. Se sentó en el mismo tronco caído donde se había sentado días antes, comenzando su investigación sobre la oscuridad oculta tras la belleza pastoral. El lago se extendía ante ella, su superficie tranquila y reflexiva. Las libélulas trazaban patrones sobre el agua. Una garza permanecía inmóvil en las aguas poco profundas, paciente como una piedra. «¿Cuántos secretos guardas?», murmura la señorita Marple al lago. «¿Cuántos cuerpos descansan en tus profundidades esperando que las corrientes los revelen? ¿Cuántas verdades yacen sumergidas bajo tu tranquila superficie?». El agua no ofrece respuestas, solo el suave chapoteo de las pequeñas olas contra las orillas fangosas. Las agujas de la señorita Marple reanudan su ritmo constante. El chasquido reconforta el peso de los acontecimientos recientes. Había resuelto el misterio. Había identificado al asesino. Había hecho justicia a una niña asesinada. Sin embargo, la victoria parecía incompleta. Lydia Pemberton seguía muerta. Cordelia Ashworth seguía muerta. Evelyn Ashworth pronto sería ahorcada. Su joven vida terminó antes de comenzar realmente. Robert Ashworth fue exiliado del único hogar que conocía. James Ashworth vivía en ruinas, tanto literal como metafóricamente. Una familia entera destruida por mentiras acumuladas a lo largo de generaciones. El patrón se repetía sin cesar en pueblos y ciudades, a lo largo de siglos y continentes. Las familias priorizaban la reputación sobre la honestidad. Los padres enseñaban a sus hijos que la apariencia importaba más que el fondo. Los secretos se enconaban en la oscuridad, hasta envenenar a todo aquel que tocaban. Entonces estalló la violencia, destruyendo a culpables e inocentes por igual. La señorita Marple había presenciado este patrón a lo largo de su vida. Lo había visto en su propio pueblo, en las familias de sus amigos, en el interminable drama humano que se desarrolla a lo largo del tiempo. Celos, codicia, vergüenza, miedo. Estas emociones llevaban a la gente a cometer actos terribles. Estas emociones transformaban a personas comunes en asesinos. Comprender el patrón no disminuyó su tragedia. El conocimiento no brindó consuelo ante el naufragio de vidas desperdiciadas. Un niño se acerca por el sendero. Peter Thornton, caminando lentamente, su joven rostro aún ensombrecido por lo que vio. Ve a la señorita Marple y duda, luego sigue adelante. «¿Puedo sentarme contigo?», pregunta Peter en voz baja. «Claro, querida», responde la señorita Marple. «El tronco tiene espacio para 2.
Se sientan juntos en un silencio acogedor. Peter observa las libélulas. La señorita Marple sigue tejiendo. La mañana los rodea con suave insistencia. ¿Dejaré de verlo alguna vez?, pregunta Peter finalmente. La niña en el agua, su mano extendiéndose hacia arriba. ¿Me abandonarán alguna vez esas imágenes? La señorita Marple considera su respuesta cuidadosamente. Las imágenes permanecerán, Peter. La memoria no borra las experiencias que nos moldean profundamente. Sin embargo, el tiempo suaviza las aristas. Con el tiempo recordarás sin la sensación física del horror. Llevarás lo presenciado como conocimiento, no como una herida abierta. Peter asimila esto con la seriedad que los niños dan a las verdades adultas. Fui valiente, dicen todos, pero no me siento valiente. Me siento asustado y triste. Valentía no significa no sentir miedo, le dice la señorita Marple. Valentía significa actuar con rectitud a pesar del miedo. Presenciaste una maldad terrible. Saliste a la luz, aunque hacerlo requirió un coraje inaudito para tu edad. Ayudaste a asegurar que un asesino compareciera ante la justicia. Eso representa auténtico heroísmo, Peter, independientemente de cómo te sientas por dentro. ¿Importó?, pregunta Peter. Lydia sigue muerta. Evelyn morirá pronto. La señora Ashworth está muerta. La mansión se quemó. Todos están tristes, enojados o destrozados. ¿Qué logró realmente mi valentía? La señorita Marple deja de tejer para dedicarle toda su atención. Tu valentía evitó que un hombre inocente fuera ahorcado por un asesinato que no cometió. Tu valentía expuso a un asesino que habría escapado para herir a otros en otro lugar. Tu valentía demostró que los niños pueden ser más valientes y honestos que los adultos que han aprendido a sacrificar la verdad por comodidad. Estos logros son muy importantes, Peter, aunque no puedan reparar la tragedia ya ocurrida. Peter asiente lentamente, endereza ligeramente los hombros y su carga se aligera ligeramente. Volverá a visitar Mary St. Mary, señorita Marple. Quizás algún día, responde, aunque sospecho que la aldea se contentará con olvidar esta oscuridad y volver a la paz. Esa es la naturaleza de las comunidades. Absorben la tragedia, la lloran como corresponde, y luego siguen adelante porque la vida lo exige. Te recordaré, dice Peter con repentina intensidad. Recordaré que las ancianas que tejen pueden ser aguerridas e inteligentes, y ver la verdad que todos los demás pasan por alto. La señorita Marple sonríe con genuina calidez. Y recordaré que los niños que sienten miedo aún pueden ser héroes. Esa es una valiosa lección para ambos. Peter se levanta, sacándose la suciedad de los pantalones. Adiós, señorita Marple. Gracias por creerme. Adiós, Peter. Gracias por ser sincero cuando mentir habría sido más fácil. Camina de regreso al pueblo, con pasos más ligeros que antes. La señorita Marple lo ve desaparecer tras los sauces. Espera que su vida sea más apacible de lo que sugería al principio, que encuentre la felicidad a pesar de su temprana exposición a la maldad humana. Regresa a su labor de punto. El chal crece bajo sus dedos expertos, lana azul que refleja la luz del sol. Transforma un simple hilo en algo funcional y hermoso, como la justicia, piensa la señorita Marple, tomando materias primas de verdad, evidencia y testimonio, tejiéndolas en algo que cumple un propósito más allá de sus componentes individuales. La mañana avanza hacia el mediodía. La señorita Marple termina la última hilera, remata el hilo y examina su labor con ojo crítico. El chal está bien hecho, uniforme y resistente. Le brindará calor durante los próximos inviernos. Lo dobla con cuidado y lo guarda en su cesta. Se levanta del tronco, sus articulaciones protestando ante las inevitables exigencias de la edad. Echa una última mirada al lago, grabando la escena en su memoria, la luz del sol danzando sobre el agua, los juncos meciéndose con la suave brisa, la garza aún vigilando en las aguas poco profundas. El lago parecía ahora inocente, incluso hermoso. Sin embargo, la señorita Marple sabía que no era así. La belleza ocultaba peligro, las superficies tranquilas ocultaban corrientes violentas, los entornos apacibles presenciaban actos terribles. La naturaleza humana contenía luz y oscuridad, generosidad y crueldad, amor y odio. Las proporciones variaban según el individuo y las circunstancias, pero cada persona albergaba la capacidad tanto para la virtud como para la maldad. Pueblos como Mary St. Mary, pueblos como su propio hogar, ciudades de todo el mundo. Todos albergaban personas capaces de una bondad extraordinaria y una maldad aterradora,
a veces dentro de un mismo individuo. Comprender esta verdad no la hizo menos devastadora. El conocimiento trajo consigo responsabilidad en lugar de consuelo. Quienes veían con claridad tenían la obligación de actuar con justicia, de decir la verdad y de defender a quienes no podían defenderse. La señorita Marple había cumplido con esa obligación. Había traído luz a la oscuridad, había dado voz a un niño asesinado que ya no podía hablar. Se había asegurado de que la maldad enfrentara consecuencias en lugar de una recompensa continua. El trabajo la agotaba, la victoria la hacía sentir vacía. Sin embargo, lo volvería a hacer sin dudarlo, porque la alternativa era permitir que el mal triunfara mediante el silencio y la inacción de la gente buena. Se apartó del lago y emprendió el regreso a la cabaña de Beatriz. Su tren salía a las 3. Regresaría a su pueblo, a sus rutinas habituales. Cuidaría su jardín, asistiría a la iglesia y observaría a sus vecinos con la misma atención que había dedicado a Mary St. Emery. Porque el mal no se limitaba a un solo lugar. La maldad florecía donde quiera que los humanos se reunían, donde quiera que se formaban familias, donde quiera que los secretos se enconaban, y el orgullo exigía protección a cualquier precio. Los nombres de las aldeas cambiaban, los rostros variaban, pero los patrones fundamentales se mantuvieron constantes a lo largo del tiempo y la geografía. La señorita Marple comprendía esos patrones mejor que la mayoría. Había dedicado su vida a leerlos, interpretarlos y actuar en consecuencia cuando era necesario. La edad no había mermado sus habilidades. De hecho, décadas de observación habían agudizado sus habilidades, enseñándole a reconocer el peligro en comportamientos sutiles y la violencia que se gestaba en pequeñas tensiones. Continuaría con esta labor hasta que su cuerpo o mente le fallaran por completo. Se lo debía a las víctimas como Lydia, que merecían justicia, a los inocentes como Robert, que merecían protección, y a los testigos como Peter, que merecían reconocimiento. Tras ella, el lago esperaba, paciente y sabio, guardando sus secretos hasta que llegara el siguiente investigador, en busca de la verdad bajo superficies tranquilas. El agua permanecería mucho después de la partida de la señorita Marple. Sería testigo de futuras tragedias. Ocultaría futuros crímenes. Pero quizás, gracias a la determinación de una anciana y al testimonio de un valiente niño, la siguiente víctima no esperaría tanto tiempo para que se hiciera justicia. Tal vez esa pequeña esperanza justificaba el agotamiento y la angustia inherentes a enfrentarse a la oscuridad humana. La señorita Marple caminaba con paso firme hacia su casa, con su cesta de tejido balanceándose a su lado, y su mente ya componiendo las cartas que escribiría para asegurarse de que la familia de Caroline Fletcher finalmente supiera la verdad sobre la muerte de su hija 3 décadas atrás. El trabajo nunca terminó del todo, pero claro, tampoco terminó la necesidad de hacerlo. El lago Mere reflejaba las nubes que se desplazaban sobre él y su superficie recuperaba la suavidad de un espejo, ocultando todo lo que había debajo. Pero la señorita Marple sabía más. Siempre lo sabía. El fin.